Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara de Crimen. ¿Cómo te va, Rolo? ¿Cómo estás, Richard? Hoy tenemos un programa cargadísimo de información. Nos vamos a meter de lleno en un caso que tiene que ver con el ejército, que nos remite directamente a lo que fue el crimen del soldado Omar Carrasco hace 30 años. Sí. Ahora nos encontramos en el mismo cuartel en Zapala, en la provincia de Neuquén, con otro soldado muerto, Pablo Jesús Córdoba. El ejército dijo, se suicidó, pero tenía 2 disparos en la cabeza. Les vamos a estar contando todos los detalles de esta investigación que viene muy demorada. Vamos a hablar con los padres de este joven de 21 años, Richard, y también, por supuesto, vamos a entrar de lleno a las novedades de la investigación por el crimen de Cecilia Strisowski. Que no lo dejamos, obviamente. No lo abandonamos. El caso de Cecilia va a continuar, continúa de hecho, y nosotros tenemos análisis para hacer acerca de lo que está ocurriendo con esa causa. Sí, también nos vamos a meter con novedades desde Resistencia. Vamos a tener notas, estén muy atentos porque vamos a actualizar toda la información y como siempre, Richard, tenemos el desarmadero. El desarmadero con una historia, como decimos siempre, imperdible. Bueno, pero comenzamos ya con la muerte. Está caratulada como muerte dudosa, esas cuestiones legales que ustedes conocen, han escuchado más de una vez, de un soldado en el regimiento de Zapala. Un soldado que estaba de guardia y que apareció muerto con 2 tiros de fusil, fusil automático liviano de FAL. 2 tiros. Alguien, seguramente algunos de allí que están escuchando, que están viendo el programa, habrán disparado en la vieja Colimba. Todo esto también está relacionado. La que terminó con la muerte de Carrasco. La que terminó con la muerte del soldado Carrasco. En este cuartel. Exactamente. Sabrán lo que significa disparar un FAL. 2 tiros de FAL. Y lo primero que se habló del ejército fue de suicidio. Bueno, después de esta barrida vamos a desarrollar el tema. Dale, barrida. Bien, Pablo Jesús Córdoba. Lo primero que tenemos que decir de Pablo Jesús Córdoba, a quien vemos aquí, orgulloso con su uniforme, era soldado voluntario desde el año pasado. Él ahora tenía 21 años, estaba contento porque estaba siguiendo la carrera militar, la misma que tiene su papá. Él se había enrolado, estaba en el regimiento de Zapala, hasta que el 1 de junio, y los detengo un momento en la fecha porque podrán pensar, se confundió, debe estar hablando del 1 de julio. No. El 1 de junio, hace más de un mes, Pablo fue encontrado muerto por sus compañeros dentro del regimiento, mientras él estaba haciendo una guardia que terminaba a las 8:30 de la mañana. Él estaba de recorrida, estaba cerca de un tanque de agua, del casino de oficiales, cuando un compañero lo encontró muerto. Por lo menos esto declaró. Esta historia que les vamos a ir contando estaba oculta hasta esta semana. Por eso resaltamos que lleva más de un mes la muerte de Pablo. ¿A qué hora fue? Bueno, todavía es un misterio, pero lo que se sabe es que a las 6:10 de la mañana de ese 1 de junio, el teniente coronel Isidro Green, que estaba a cargo del regimiento, llamó a la Policía Federal y le informó que habían encontrado el cuerpo de un soldado que se había quitado la vida. Sí, lo primero que se dijo, atención, ya... Y sale del ejército, Richard, esta versión. Ya lo habían resuelto todo, sin ninguna investigación, sin nada. Ya habían resuelto que este muchacho se había suicidado, cosa que se pondría en duda poco tiempo después. Lo cual me hace acordar mucho, y vamos a referirnos al tema inmediatamente, me hace acordar mucho de lo que pasó con el soldado Carrasco hace tantos años. Si más de uno que está viendo dirá, ¿por qué soldado Carrasco? ¿Quién es el soldado Omar Carrasco? Por la muerte a golpe del soldado Omar Carrasco en ese mismo regimiento hace más de 20 años o 25 años, por la muerte de Omar Carrasco se eliminó el servicio militar obligatorio en la República Argentina. Por eso nos referimos a él, no solamente porque es un soldado muerto en su momento, en circunstancias misteriosas que después se aclararían. En este caso, las circunstancias empiezan siendo misteriosas y espero que se aclaren, pero los dos
mueren en el mismo regimiento, en el de Zapala. En el caso de Carrasco fueron condenados los 4 asesinos con Ignacio Canavaro a la cabeza, pero nunca se condenó a los encubridores, que eran autoridades del ejército, autoridades de ese mismo regimiento. Lo que parece haber ahora alrededor de la muerte de Pablo Jesús Córdoba también huele a encubrimiento. Todavía no está probado, pero lo cierto es que a las 6:10 de la mañana el teniente coronel Isidro Green llama a la Policía Federal y dice: nos encontramos con uno de nuestros soldados muerto, se quitó la vida. Esto mismo le comunican a los padres de Pablo, que por supuesto se sorprendieron mucho porque ahora vamos a hablar con ellos, pero entre otras cosas, nada indicaba voluntad alguna de Pablo por quitarse la vida. Al contrario, ¿eh? Todo lo contrario, un joven que amaba la vida intensamente. Las dudas empezaron a acentuarse cuando empezaron a conocerse los primeros datos que surgían de la investigación. El primero, había muerto por disparo de FAL. A él se lo llevan todavía vivo del regimiento, lo llevan al hospital, termina muriendo allí. La policía va luego al lugar y recoge una vaina de bala, una vaina de fusil FAL. Es una bala muy grande. Pero claro, con el correr de los días, los forenses les iban a decir a los investigadores que no tenía un solo disparo, Pablo, que tenía 2 disparos en la cabeza. La policía volvió al regimiento días después y logró localizar, no sabemos si siempre estuvo ahí, si alguien la plantó, una segunda vaina de FAL. Son vainas muy grandes. Es raro que gente tan experta en armamento no las haya encontrado en un primer momento, y me refiero a los integrantes del ejército. Cuando los padres empiezan a pedir respuestas, les terminan mostrando la autopsia y ahí constatan que efectivamente Pablo tenía 2 tiros. Un tiro debajo de la pera, en el mentón, acá. Y el otro tiro en la sien derecha. Los 2 efectuados con un fusil FAL. Inverosímil. Inverosímil de todo. Es decir, que cualquiera, teniendo en cuenta que hay un disparo debajo de la pera y otro en el parietal, que cualquiera imagine la mecánica, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo para disparar 2 veces? Con un fusil. Usted me dice, bueno, sí, el de abajo estaba sentado. Ahí tenemos la autopsia, justamente. Que es muy escueta, hay que decirlo, están pidiendo ahora que se profundice. Sí. Habla de traumatismo cráneoencefálico grave por herida de arma de fuego. Sí, eso y nada lo mismo, más o menos. Lo único que sabe es que tiene un tiro en la cabeza, pero no habla de cantidad y nada. Bueno, 2, uno acá y el otro acá. Ahora, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? O es un disparo de fusil. Un disparo de fusil ya hubiese terminado todo. 1. ¿Cómo hizo 2? Y además en posiciones tan distantes, de acá a acá. Y además, Richard, un fusil FAL es un arma que puede llegar a medir además, 1 metro de largo. Sí. El disparo acá se puede producir, pero ya el segundo con el FAL es difícil. Y si es al revés también, ¿eh? Al revés también, por supuesto. Es lo mismo. Bueno, quizás pensó alguno, estaba en automático el fusil. Se gatilla una vez y sale una ráfaga. No, no estaba en automático. Hubiese tenido otras lesiones. Empiezan a preguntar los investigadores entre los soldados que habían encontrado el cuerpo de Pablo Jesús Córdoba, y los soldados declaran versiones opuestas. Uno de los soldados que declaran la causa dice: yo lo encontré a Pablo, estaba tirado boca arriba y tenía el fusil sobre el pecho. Sobre el pecho, claro. Esto dijo uno de los testigos. Bueno, la lógica es que los otros digan lo mismo. Pero no, aparecen otros testigos que dicen: sí, Pablo estaba tirado y el fusil estaba a 90 centímetros del cuerpo, casi 1 metro de distancia. Extraño, ¿verdad? Luego les preguntan, bueno, ¿y cómo estaba vestido? ¿Cómo recuerdan qué parte del uniforme? Uno de los testigos dice: tenía puesto el chaleco que usábamos nosotros cuando estábamos de guardia. Y los otros dicen: no tenía el chaleco puesto. ¿Cómo es esto posible? Pero de todas maneras, todo esto tiene que ver con lo que acaba de explicar Rolando, tiene que ver con la mecánica. Lo que uno dice, el cómo fue, ¿cómo fue? Bueno, vamos a imaginar que el primer tiro es en el mentón. El fusil tiene un retroceso. Será poco, será mucho, no viene al caso, pero tiene un retroceso. Ahora, si fue el mentón, el proyectil le atraviesa la cara, termina en el cerebro, sale por la frente. Ahora bien, con esa herida, ¿cómo hace para
aunque esté en automático, lo que ustedes quieran, levantarlo y ponérselo, sostenerlo y ponérselo hacia un costado para dispararse en la cabeza. Y después de todo eso, aunque hubiese sido al revés, primero en la cabeza y después peor todavía, porque es inimaginable, después debajo del mentón. Sosteniendo el arma así, aparte, Richard. Claro, no, es que no se puede imaginar. Entonces, ¿cómo hace usted para después tener, después de todo ese movimiento, si suponemos que es posible, que no es posible, pero bueno, supongamos que es posible, ¿cómo hace después el fusil para terminar acá? O cómo hace después el fusil para terminar a casi 1 metro. ¿Cómo hace? ¿Cuáles los movimientos, la energía? ¿Cómo se maneja? Imposible de imaginar. Richard, a partir de estas dudas, que por supuesto todavía no tienen una respuesta lógica y que por supuesto no tienen nada que ver con la primera versión que dio el ejército, que es que se habían encontrado con un soldado que se había quitado la vida, los papás de Pablo empezaron a moverse. Contrataron a un abogado, a Maximiliano Orpianesi, pidieron presentarse como querellantes en la causa y ahí, por lo que se va sabiendo, se encontraron con que se había hecho muy poco para investigar lo que realmente había ocurrido con el soldado Córdoba. Pidieron una serie de medidas, por ejemplo, Richard, que investiguen el teléfono celular de Pablo, porque si tenía alguna intención de quitarse la vida, una posibilidad es que se lo hubiera dicho a alguien. Y si tenía algún problema con alguien que podía derivar en que lo asesinaran, que es lo que cree la familia, que alguien lo mató, podría haber en su teléfono algún mensaje que indicara que tenía un conflicto con una persona. ¿Sabes que tenemos el último chat con la mamá? Si lo podemos poner en pantalla, me dice la producción. Ahí está, mirá. Mirá, fíjate, le escribe a su mamá: hola mami, ¿todo bien? Estoy por ir al rancho a cenar. Qué bueno, hijo, yo recién llegando, a full como ayer, a full el trabajo, le dice Pablo. Cuando vuelva de cenar te voy a contar una. Y se ríe, como quien le va a contar una anécdota graciosa a su madre. Un diálogo cotidiano y absolutamente normal. De un joven que, por supuesto, no estaba pensando en tomar una decisión tan drástica como la de quitarse la vida. Por eso es que también la familia tiene tantas dudas. Nada indicaba una intención suicida, ni mucho menos. La investigación empezó a moverse un poco, Richard, esta semana, cuando los padres se empiezan a mover, hablan con los medios y ahí les agarra el apuro a todos, digo, a los investigadores. Se ordenan las pericias sobre el celular, la geolocalización del aparato de Pablo, a ver por dónde anduvo. Están tratando de ver a qué hora exactamente fue la muerte de Pablo. Están viendo si puede haber testigos en algún caserío cercano al regimiento. Por ejemplo, alguien podría contarles a los investigadores cuánto tiempo pasó entre el primer tiro y el segundo. Por ejemplo. Esto sería un dato clave. Por eso también los investigadores fueron esta semana con un dron al regimiento. Ahí estamos viendo las imágenes del trabajo que se hizo esta semana en el lugar de los hechos. Lo que están viendo ahora es una toma aérea que se hizo para registrar exactamente el lugar donde apareció muerto Pablo. Fíjense, esto es una suerte de reconstrucción. Hay una persona que está haciendo las veces del soldado muerto. Es un material que recogió Darío Martínez, periodista de Zapala, que maneja la página web 8340. Se los digo por si quieren ir a consultarla, porque este material no se había visto hasta ahora a nivel nacional y nos lo cedió Darío Martínez con muchísima gentileza. Ven cómo están haciendo la reconstrucción del lugar donde apareció muerto Pablo Jesús Córdoba, soldado voluntario de 21 años. Esto es parte de las pericias que se empezaron a hacer esta semana, Richard, para tratar de indagar un poquito en qué fue lo que pasó, porque hasta ahora no se había hecho nada. El ejército, apenas muere Pablo Córdoba, y digo muere y estoy tentado todo el tiempo de decir apenas lo asesinan, lanza un primer comunicado dando las condolencias a la familia y poco más. Claro, esta semana el caso se hace público, nos empezamos a enterar todos de lo que había ocurrido adentro de este regimiento de Zapala
y el ejército se ve forzado a sacar un segundo comunicado. Lo saca ahora. Tiene fecha del 3 de julio el comunicado. La muerte de Pablo fue el 1 de junio. Más de un mes después. Más de un mes No, pero no se después. olviden del inicio. Quien estaba a cargo de los regimientos dijo, un soldado se suicidó. Digo esto... Ahí está el comunicado, Richard, estamos viendo en Ese pantalla. es el comunicado. Del No, 3 de julio. Este es de ahora, Claro. el segundo. Sí. El segundo después de un mes. Digo esto, no se olviden lo que de entrada se dijo dentro del regimiento, porque esta muerte se produjo dentro del regimiento. La de Carrasco también, porque justamente haciendo un puente con el viejo caso del soldado Carrasco, lo primero que se dijo de Carrasco fue desertó, Sí. se fue. Lo segundo que se dijo de Carrasco es, lo habrá agarrado una patota fuera en la ciudad, pero acá no. Lo tercero, y me puedo olvidar algún paso, lo tercero que ocurrió en el caso Carrasco, en que encontraron su cuerpo después de 40 días, o 30 días mejor dicho, dentro del regimiento. Bueno. Llegaron a decir, ahí lo mató afuera y lo tiró adentro del regimiento. También llegaron a decir eso. O sea, dijeron de todo mal en aquella oportunidad. Acá no empezaron bien. Las autoridades militares del lugar no empezaron bien. Como que queriéndose sacar esta muerte de encima, cuando las características de la muerte justamente no son para sacársela de encima, sino para investigar a fondo y dar una explicación razonable acerca de por qué con un fusil FAL una persona tiene un tiro debajo del mentón, insisto con esto, y otro en la cabeza. Rolo, estamos en comunicación con los papás. Sí, estamos en comunicación con Juan José y con Natalia, los papás de Pablo, que gentilmente nos están atendiendo en medio del dolor y de tantas dudas que tienen en este momento. Claro. Muy buenas tardes, Juan José, Natalia, Ricardo Canaletti y Rolando Barbano, los saludamos desde Cámara del Crimen. ¿Cómo están en este momento? Buenas tardes. Buenas tardes a ambos. Un placer, un gusto estar con ustedes. Gracias, Juan. Juan José, queríamos empezar preguntándote a vos. Vos sos parte del ejército, es tu carrera, tu hijo estaba siguiendo tus pasos. ¿Cómo te enteraste vos de la muerte de Pablo? ¿Cómo te la comunicaron y cómo te cayó la noticia? Obviamente no me estoy refiriendo al dolor que te provocó, sino a la versión que te dieron y cómo la tomaste. Bueno, yo me entero por los tiempos que hay en las declaraciones, me entero en el preciso momento prácticamente de que lo están cargando en ambulancia a mi hijo. Eran 6:35, 6:37, estaba yendo al cuartel, de hecho estaba entrando prácticamente, y bueno, me dicen, mi principal, su hijo se pegó un tiro, está respirando, lo estamos llevando al hospital. Y ahí me voy al hospital, a esperar que mi hijo llegue en la ambulancia del ejército. Llamo a Natalia para decirle que, bueno, que mi hijo había tenido un accidente y que venga al hospital. ¿Cómo te sonó a vos esto de su hijo se pegó un tiro? Te digo sinceramente, en ese momento fue un golpe muy fuerte en el corazón. No sé, te digo sinceramente, sentí un golpe en el pecho y me fui al hospital. Bueno, también le avisamos a su hermana, a Diana, y bueno, llega mi hijo en la ambulancia y entra de manera rápida al shock room del hospital de la ciudad de Zapala. Natalia, ¿usted llegó también al hospital? Sí, efectivamente, Juan José me avisa por teléfono, él lloraba, me dice, le alcanzo a escuchar que me dice que vaya al hospital, Pablo me dice ve al hospital y nada, me vestí lo más rápido que pude, me fui al hospital y cuando llegué, Juan José ya estaba en el piso llorando y me dice, es grave, Nati, es grave. Llamamos a mi hija
y a los minutos justo entraba mi hija al hospital y salía el médico a hablar con nosotros y nos comunica a los tres juntos que Pablo tenía 2 disparos y que le tenían que hacer una tomografía. Y cuando vuelve la tomografía, nos vuelven a comunicar que Pablo tenía 2 disparos y que a raíz de eso eh, no había posibilidades de que mi hijo sobreviviera. Natalia, Eh, ¿en ese momento alguien les habló de la posibilidad de que Pablo se hubiera intentado quitar la vida? ¿Que fuera un suicidio? Todos, desde el ejército, todos, lo que nos decían a nosotros. Se quiso matar. Nosotros nunca creímos esa versión porque lo conocíamos a Pablo, porque sabíamos de su pensamiento, pero pensamos quizás se le cayó el arma y tuvo un accidente. Claro. Ahora, con, con la disposición de los disparos, dónde están ubicados esos disparos, es imposible sostener una hipótesis de suicidio. Y sí. ¿Cuándo se enteraron ustedes la ubicación de los disparos y ya algún detalle concreto con relación a lo que ocurrió, a esos tiros? Porque digo, en algún momento habrán el dolor, el golpe en el pecho, se comprende. No se puede compartir porque es único e intransferible lo que ustedes sintieron. Pero después, el tema de la sorpresa, yo digo, me adelanto, de la sorpresa cuando le dijeron, ¿cómo 2 tiros? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando eso fue precisamente cuando en la causa cargan el informe del hospital de Zapala, ¿sí? Si Sí. bien yo ya tenía mis dudas, si bien yo ya tenía mis dudas cuando veo esto de que dónde era la disposición de los disparos, ya no hay forma. No hay forma, eso no recuerdo exactamente cuántos días pasaron hasta que cargaron el informe del hospital, pero terminó afirmando mi hipótesis de que es un homicidio, no es un suicidio. Y sí. Conozco el poder que tiene el FAL, Claro. eh, por sobre todas las cosas conozco a mi hijo, sé lo fuerte que era, lo preparado mentalmente que estaba, eh, y no, mi hijo no. Primero porque no lo haría y segundo porque conociendo el arma y más las declaraciones que luego cuando empiezan a declarar cómo estaba el fusil encima de él, hace suponer de que el primer disparo sería el de la 100 para después pegarse un tiro debajo del mentón Acá. y que quede encima de él. Eso para Es una explicar que el fusil haya quedado sobre el pecho. Pero es una explicación, bueno, usted mismo lo está diciendo con el tono, ¿no? Es una explicación bastante inverosímil. Sí, sí, es inverosímil. Bueno, entonces, eh, otro dato no mucho menos importante, digamos, de gran relevancia, es que la autopsia tarda prácticamente 30 días para conocerse. ¿Por qué? No tiene Cuando sentido. a ver, uno ve noticias, se informa, una autopsia está al otro día, Sí, el sí, mismo día. sí. Sí, 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 sí. mismo día, 2 días Eh, a más tardar. No, y nunca 30 nosotros días. tuvimos que esperar 30 días y encima para que esa autopsia ni siquiera me diga a qué calibre corresponden los orificios, que no me diga cuál fue el primer disparo, que no me diga a qué distancia estaba, más allá de que yo entiendo que el disparo del mentón, por ejemplo, estaba en contacto la boca del cañón y el de la 100 no. Si bien hay una mínima diferencia, o sea, no soy un experto, no soy un perito, pero sé Pero la conoce de liberación armas. la liberación de gases, el fogonazo Claro. que emite
ese fusil, veo que hay una diferencia que no la destacan, dicen contacto estrecho. Es muy Y extraño. después que diga la autopsia, el informe, que diga es producto de traumatismo de cráneo por herida de arma de fuego y que concluya diciendo en observaciones que es una muerte compatible con una muerte violenta, no me dice absolutamente No, nada. nada. No. Lo único que me dice, le estamos tomando el pelo, señor familia Córdoba, le estamos tomando el pelo. Juan José, le Dicho quería hacer esta pregunta. El fusil que se encontró, ¿le tomaron o levantaron huellas? ¿Sabe usted eso? No, del fusil solamente sabemos, y ahí está lo grave del apresuramiento en tomar un posicionamiento en cuanto a que fue suicidio, es que cuando llaman a la policía, le dicen que se habría intentado quitar la vida, Claro, cuando de ya se movida. sabía que tenía 2 disparos. Es Entonces totalmente la policía incompatible. cuando va, ¿qué va a hacer la policía? Va a buscar el fusil, el chaleco, el cargador, el casco de un soldado que se quitó la vida. Claro, No fue estaba a buscar, dirigida ya la No policía. va a una escena del crimen. no fue a buscar un caso de homicidio. Claro, Claro. ya le entendemos. La habían dirigido desde la conducción del regimiento para que no fueran Desde con los recaudos del caso, que son los que tiene que haber en una escena del crimen. Ahora, le quería preguntar también, usted hablaba de la mecánica del disparo que recibe su hijo en la sien, el que recibe su hijo en la pera. Si él realmente disparó el arma, tiene que haberle quedado rastros en las manos, rastros de pólvora, los rastros que quedan cuando cualquier persona acciona un arma de fuego. ¿Se buscaron esos rastros en el cuerpo, en las manos de su hijo Pablo? Todavía la estamos esperando. Todavía no se sabe. Hoy es 7, no, hoy es, no sé, estoy perdido con la fecha, no sé qué fecha es hoy, pero hoy aún no tenemos ese dato. Ese dato, No esa lo tenemos. información. Que también se obtiene rápido, digamos esto, digo, en cualquier causa criminal, en el término de Bueno, 2 o y en 3 la días se causa sabe si alguien disparó un arma o no. está pedido, se fue cuando se fue de acá porque yo fui con unos amigos que me llevaron detrás de la ambulancia que llevaba el cuerpo de mi hijo para hacerle la autopsia en la ciudad de Neuquén capital. Ujú. Fue con las manos cubiertas, digamos, resguardadas. Resguardada. Bueno, se supone que le habrán hecho ese tipo de examen, de prueba, de pericia. Les quería decir a los dos, saliendo un poquito del tema de la acción, que bueno, termina con la vida de su hijo. Él tenía enemigos, él se llevaba bien con todo el mundo o tenía alguna rispidez con este, con aquel. Digo, en el ambiente del regimiento, del compañerismo, siempre hay algún roce con alguno. ¿Les comentó algo? ¿Ustedes sabían algo o no? No, la verdad que nosotros no tenemos ese conocimiento. O sea, nuestro hijo hablaba todos los días con ambos, nos contaba todo, era un chico que siempre nos contó todo. Y la verdad que Pablo era un chico que socializaba rápido, se hacía de amigos rápido. Acá adentro tenía muchos amigos, muchos conocidos. Por lo tanto, no creemos que haya tenido algún enemigo porque él tenía esa personalidad tan linda, tan sana, siempre tan educado y lo puede decir cualquier persona que lo conoció a Pablo, que siempre fue muy educado, muy carismático, súper activo, tenía varios grupos de amigos porque hacía boxeo, hacía vóley, hacía fútbol. Así que no conocemos que alguien le haya querido hacer esto a mi hijo. Natalia, usted fue la última de la familia en chatear con Pablo, ¿verdad? Los dos, porque Pablo nos envió mensaje a los dos Ajá. a la misma hora porque yo salía de trabajar, así que le escribí y ahí después nosotros mirando los mensajes que nos mandaba a los dos, era casi a la misma hora diciéndonos lo mismo, contándonos, bueno, te voy a contar algo, después nos mandó un audio, era muy similar el audio también.
Y bueno, y después, hasta mañana, ma, te amo, y hasta mañana, pa, te amo, y esos fueron los últimos mensajes que tuvimos alrededor de las 21:30 más o menos. ¿Y de qué hablaba en ese audio que no hemos podido escuchar nosotros? Pero él se mostraba normal, se mostraba tranquilo o había algún indicio de nerviosismo pensando en la posibilidad de que alguien atentara contra su vida o bien pensando en lo que ha dicho el ejército, esta versión que la verdad que parece totalmente infundada de que Pablo se haya querido quitar la vida. ¿Cómo era el tono de voz en este audio, en esta No, conversación? este audio, después cuando volvió de comer, como bien él me dice, después te cuento algo, lo mismo le contó a él, que bueno, que no, que al mediodía un cabo lo había hecho correr, o sea, porque hubo un malentendido, ¿no? Hubo un malentendido que por el casco, que se puso el casco y el otro le había dicho, no, póngase la boina. Después se vuelve a poner el casco de él y le dice, póngase la boina. Y entonces mi hijo le dijo, eh, Esta como costumbre de la costumbre guardia. de la guardia, una cosa así. Y entonces este cabo le dijo, ah, está de guardia, bueno, vaya para allá. No, no sé cómo son las órdenes, yo le cuento como él me lo contaba, No, ¿no? sí, se entiende, señora. Como que lo hacía correr, lo hacía agacharse, lo hacía esperar el compañero, o Movimientos sea, lo vivos. mismo, exacto, dos personas. Pero Pero él te lo... Pablo lo contó eh, como un conflicto que podría haber derivado No, en algo violento por eso les digo, o casi como una anécdota de no, trabajo. no, no, si ustedes escuchan, van a poder entender que él todo lo que nos contaba desde ese sentido, digamos, con esa entereza de esa chispa también que tenía, porque él tampoco, mi hijo no tenía maldad, entonces no creo que nada de lo que le podría pasar, digamos, en esto, en esta actividad militar, le pudiera sonar mal porque él no tenía maldad, entonces no creo que se haya previsto de que alguien le quería hacer algo. Entendemos. Juan José, le quería consultar exactamente, si nos puede describir, ¿dónde estaba haciendo guardia? Pablo estaba haciendo guardia en la parte lateral posterior, ahí estoy viendo imágenes, en dirección del tanque sobre la línea esa de Tamarisco que se ve ahí, Sí, eh, pero digamos, ese no era su sector. Él no tiene ustedes ven que hay edificios, ahí se ve los Sí. edificios sí. donde está esa camioneta, es el último edificio que es esa camioneta, veo que es de la policía. Entre medio de todos esos edificios, ahí, ese era el sector que le correspondía a Pablo. Sí, los edificios. Pero ¿por Pero qué él no está muy fue? lejos de los edificios. Por eso, ¿por qué no fue ahí? Bueno, ahí está, yo digo, por eso es que yo digo que a mi hijo lo ejecutaron. ¿Sí? Porque Y el lugar, perdón, declaraciones, para entender esto, donde aparece muerto no es parte del recorrido que él tenía que hacer como parte de la guardia. Por eso usted dice, no. lo ejecutaron, lo llevaron A ahí no para ser que matarlo. sea, a no ser que sea muy puntual, que haya, no sé, algún peligro inminente, no, 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 ahí no van, ahí no En una van. palabra, donde él estaba, ¿no? Donde se encontró, ¿qué hay? Nada, Nada. la nada, nada. Es Lo pueden raro, ver en ¿no? la... Una guardia en un lugar donde no hay nada y no pasa Sí. nada. Usted me dice, bueno, cerca de un arsenal, cerca de, qué sé yo, no sé, alguna otra instalación militar. Bueno, se entiende, es natural. Pero en medio del campo, una guardia en medio del campo, de noche, de noche, es no hay extraño. ¿Hay nada. casas ahí cerca, Juan José, del lugar donde encuentran a su hijo baleado? ¿Hay casas del otro lado, viviendas particulares o donde pueda Sí, vivir algún... aproximadamente a 200 metros estoy viendo yo de la imagen esa. Bueno, Ujú. ahí se ve el barrio militar. Sí, ahí sí De, vive gente. claro, ahí, ese es el barrio militar. ¿Y los De disparos no se ahí, deberían haber escuchado desde ahí? sí, 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 sí. ¿Y algún testigo contó cuánto fue el lapso que pasó del primer disparo al segundo? Bueno, ahí hay variaciones, ¿sí? Eh, hay testigos todavía que faltan declarar, pero en la línea
opuestas, digamos, para el otro sector donde estaba mi hijo, que hay otro puesto de guardia, ahí escucharon los dos disparos. ¿Y con qué diferencia? En lo temporal Y, le pregunto, ¿fue uno atrás del otro o hubo un no, periodo no, de no, no, tiempo? no. Y hablan entre 2 y 3 minutos. 2 y 3 minutos de diferencia entre los dos tiros. Sí, Es mucho para, digo, aún pensando en el accidente, pensando en la idea de que Pablo haya tenido un problema con el arma, 2 minutos sí. entre el primer tiro y el segundo, y lo mismo Bueno, estos para un son, suicidio, parece más una ejecución, alguien que tira y después remata. Claro, en un lugar apartado. Hay que poner todo en conjunto, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, y esos datos eran los que, mientras los iba recibiendo, me iban nutriendo para decir que a mi hijo me lo ejecutaron. La disposición del fusil, el cargador que no tenía digamos, si salieron 2 disparos Sí. de ese fusil, el cargador debería tener, si está puesto, ¿sí? 18 cartuchos, Sí. porque tiene capacidad para 20. Eh, la policía cuando llega encuentra una vaina servida, 2 cartuchos, ¿sí? Y después, 10 días después, se encuentra mediante detector de metal la otra vaina. 10 días después. O sea que faltaba un cartucho. Y el arma no tenía munición en recámara. No tenía. Y la No. lógica, para explicarnos y para explicar a la gente, la lógica es que si se disparan 2 tiros, tiene que haber un tercero que quede en la recámara, una bala que quede automáticamente en la recámara, lista para un tercer disparo. Sí, 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 El puede ser, cargador. porque carga, sí, carga automáticamente. O sea, Claro. sale un disparo y automáticamente carga el otro. ¿Y cuál es, digo, a nivel de hipótesis, usted que conoce de armas, qué podría haber pasado? Que el que manipuló esta arma y produjo los 2 disparos, ¿qué hizo después para que no hubiera una bala en la recámara? El cargador no estaba colocado. Ah, Eso dice mucho. ¿y cómo no ¿Por estaba qué? Porque colocado? no estaba colocado. A ver, el cargador puede salir del fusil, sí, pero tiene que caer de una distancia considerable y sobre un piso duro. Y como pueden ver ahí, hay arena y encima el fusil estaba arriba de él. ¿Y cómo se No salió el sé qué cargador? No tiene sentido. golpe puede sacar un cargador. Es muy extraño, sí, más que extraño es algo imposible. Es algo imposible. Ahora que usted lo explica o que estamos hablando con ustedes, uno entiende. Claro, es posible que el primer disparo, si lo ejecuta otro, haya sido el de la cabeza. Y luego, para simular un suicidio, le hayan colocado el fusil debajo del mentor para provocar el segundo disparo y que parezca que fue un suicidio. Pero de todas maneras, Pero gozando de mucha impunidad de movida. gozando de mucha Porque impunidad, sabiendo que nadie iba a mirar la cabeza del... en medio de la Porque nada, el tiro estaba acá, el otro con tiro. una autopsia que no dice nada, con pericias que hace más de un mes que no se hicieron o todavía tardan en hacerse. Es decir, si uno junta todos estos elementos, es evidente que de esto de suicidio no tiene nada. En consecuencia, les quiero preguntar a ustedes, ¿la Fiscalía que lleva esto está en su misma dirección o está pensando en cómo justificar un suicidio? ¿Qué les parece a ustedes? Y nosotros desde la Fiscalía todavía Ah, no bueno. tenemos el contacto, digamos. Recién, Uy, sí, recién ayer pudimos hacer la inspección ocular, que ahí vino el juez, se acercó el juez, conocimos al juez, el juez, subrogante. claro, es un juez subrogante, y no sabemos cuál es el lineamiento de ellos, pero por eso nosotros lo que queremos es que nos escuchen, que nos Y llamen, claro. que hablen Obvio. con nosotros y que recaturen, ¿cómo se dice? Que le Recaratular, den sí, recaratulen el caso, sí. Natalia, ¿el y juez es Hugo Greca, sí, General Roca. de General Roca, que está subrogando en Zapala? ¿Y la fiscal quién es? Martínez Tagnaro. Karina Martínez Estañaro. Ella no, ni siquiera se molestó en comunicarse con ustedes. No.
No, lo resaltamos y damos los nombres, les contamos Después, a ustedes, Juan José, Natalia, para que a ver si se sienten interpelados un poco al salir sus nombres en televisión, de moverse, de comunicarse con ustedes, porque ustedes son víctimas de todo esto y merecen la más básica de las explicaciones, que es cómo mataron a su hijo, si esto fue un suicidio, fue un asesinato y con qué pruebas se están moviendo o se están manejando para no hablar de asesinatos. Ya a esta altura ha pasado más de un mes. A ustedes les deben muchas explicaciones. Por eso mencionamos a estos funcionarios. Totalmente, y otra cosa es que nosotros queremos que se investigue la verdad y que se llegue a quién le hizo esto a mi hijo, porque nosotros no vamos a comprar el cuento de que esto fue un suicidio, por todo lo que dijimos, por todas las inconsistencias que hay y porque ningún ser humano puede pegarse los 2 disparos que tiene mi hijo en su cabeza con un FAL en los distintos lugares que lo tiene. Obviamente, usted lo dijo, señora, hoy también lo había dicho Juan José, es absolutamente inverosímil. Nos enteramos, bueno, los conocimos a ustedes, los conocemos a ustedes, nos enteramos de algunas cosas más con relación a la causa. Nos enteramos de una cosa que lamentablemente no es la primera vez que ocurre, y es el desinterés absoluto de los que tienen que investigar este caso con relación a los familiares de la víctima fatal en esta oportunidad. No es la primera vez, lamentablemente. Entonces, bueno, sirva esta comunicación, esta charla que hemos tenido para, como decía Rolando, mover algunas conciencias, y quienes tienen que estar con ustedes o informándoles a ustedes de una vez por todas lo hagan. Esto, como está planteado o como se quiso plantear desde un primer momento, es algo absurdo, no se sostiene, no puede haber ninguna explicación para sostener un suicidio. Al contrario, hay que ir en otro camino y ver en el mientras tanto quién quiso encubrir un presunto crimen como suicidio, como un imposible suicidio. Nosotros, sí. Sí, no, lo último que les quería puntualizar y preguntar, el Ejército dice que abrió una investigación interna. ¿Les dieron alguna explicación oficial de qué se dijo, qué se habló, qué se supo en esa investigación del Ejército? No. En estos casos, sí, la unidad tiene la obligación de iniciar una actuación administrativa que seguramente la habrán hecho. Y de la cual yo no tengo, digamos, no tengo noticias, no sé, ni me interesa. Yo lo que necesito es que la justicia, que es la que realmente va a decidir qué es lo que pasó, qué le hicieron a mi hijo, no qué, sino cómo y quién le hizo esto a mi hijo, pague por lo que hizo. Y nosotros vamos a pelear hasta el último día de nuestra vida para saber quién le hizo esto a mi hijo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Cámara de Crimen. Han sido ustedes muy amables y nos vamos a ocupar de continuar, de seguir este caso con las novedades que tenga. Bueno, porque es una cuestión que a nosotros no nos gusta que nos tomen el pelo, mucho menos nos gusta que le tomen el pelo a ustedes, que son los principales, los que representan, digamos así, a Pablo. Así que vamos a continuar con este tema, no tengan ninguna duda. Y les agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Pero bueno, tenemos que cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema y vamos a irnos nuevamente al Chaco. Al Chaco porque, a ver, si bien salió de las primeras lugares, de los portales y de los titulares de los diarios, el crimen de Cecilia continúa la investigación y nos continúa interesando. Es un caso de interés público y político por las vinculaciones que ustedes ya conocen, porque ahora que los 3 sospechosos tienen prisión preventiva por homicidio con diferentes gravedades, diferentes calificaciones, ¿no? Siempre es homicidio de Cecilia, la familia Sena, Emerenciano, Marcela Acuña y su hijo César. Los 3 están detenidos y demás. Ahora empieza la cuestión de cómo hacemos nosotros, los que somos imputados,
¿cómo hacemos para sacarnos este lío de encima? Fácil, fue el nene. Sí. Hasta este punto hemos llegado. Ahora vamos a desarrollar con Rolo el caso de Cecilia después de esta barrida. Dale. Bueno, sí, insólitas estrategias. Sí, han Dale. aparecido situaciones estrambóticas, por llamarlas de alguna manera, alrededor de los acusados principales del crimen de Cecilia. Digo principales porque ustedes recuerdan, Claro. los 3 integrantes de la familia Sena están acusados de coautoría del homicidio, como decía Richard. En el caso de los padres, tienen el agravante del concurso premeditado de más de 2 personas. En el caso de César, que era pareja de Cecilia, se le suma un agravante que tiene que ver con el femicidio, con la violencia de género. Igual, en la situación de los 3, como están hoy, van a prisión perpetua. Con este panorama, habiendo además 4 encubridores señalados por la justicia, empleados del clan Sena, los integrantes de esta familia empezaron a ver la forma de suavizar de alguna manera la imputación que recae sobre ellos. Y la vía que eligió Marcela Acuña, como anticipaba Richard, tiene que ver con echarle la culpa a su propio hijo. La líder de esta estrategia es Marcela Acuña. No es ningún abogado, no es ningún diputado, ¿no? Por más que ella pueda tener todas las relaciones del mundo. Es decir, esta señora es la líder de la estrategia que están tratando de poner en práctica para zafar. El objetivo final es que zafen los 3, pero de a poco, para ir hasta la pared hay que dar paso tras paso. Y ahí ya empezó con esta cuestión relacionada con los abogados. Ustedes saben que cada uno tenía su abogado. O por lo menos la familia tenía un abogado, el doctor Saife. Los padres, claro. Los padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena tenían su abogado, Saife. Y el chico, el joven, César, tuvo uno primero que, ¿se acuerdan ustedes? Cuando vio las pruebas dijo, no, espantado el hombre, dijo, no, con todo esto yo me las pico. Esto es un crimen, y dio a entender. Esto es un crimen. Fue César, dio a entender. Dio a entender eso. Yo a este muchacho no lo puedo defender. O no me da la capacidad, o no me da la moral, no sé. Y César mientras diciendo, quiero declarar, sí, quiero contarlo. Pero cuando iba, no iba. Y entonces no declaró. Le mandaron una defensora oficial, Richard. Sí, le mandaron una defensora oficial. Y no declares. Sí, hacemos esto para llegar a lo de ahora, ¿no? Y él escribió una carta diciendo, quiero que todo esto se termine, planteó. Sí. Y empezó a hablar de su necesidad de hablar con su mamá. La mamá. Sacaron a la defensora oficial y le mandaron un abogado, Ricardo Osuna, contratado por Marcela Acuña. Es raro. Que va a representar a César Sena. Ahí le preguntan todos a Osuna, bueno, su cliente va a declarar porque viene hablando en la comisaría, le dice a todo el mundo, fue mamá la que mató a Cecilia. Claro, ya había adelantado eso, que por mamá, que esto, que lo otro. Fue a verle un cura a César Sena. Y el cura salió y dijo, Rafael del Blanco, me dijo que lo mató la mamá. No está en la causa, pero forma parte de la historia de este caso. Y Ricardo Osuna dijo, bueno, no, a mí no me ha dicho, no he hablado del caso con él. Es verdad. Y la que empezó a hablar desde la cárcel fue Marcela Acuña, que es de alguna manera la líder de este clan. Si bien el referente es Emerenciano Sena, sí, pero la materia gris, la estratega, es Marcela Acuña. que corta el bacalao. Es una mujer formada por su padre, un militante de abogado, militante de derechos humanos, que la llevó a ella a estudiar también Derecho, que la llevó a ella a las ideas del socialismo. Ella de alguna manera siempre le dio todo el espesor ideológico a la agrupación de Emerenciano Sena. Y ahora desde la cárcel empezó a escribir cartas dirigidas a la opinión pública, dirigidas a la Fiscalía. La última se conoció hace apenas unas horas y tiene que ver otra vez con dejar en claro que la postura de los padres que manifiesta Marcela Acuña es acusar al hijo. Acusar al hijo. Fíjate, Richard,
¿Cómo encabeza esta carta? Día 18 de huelga de hambre. Marcela Acuña está reclamando con su huelga de hambre que le den domiciliaria a su marido, Emerenciano Sena. Sí, una huelga de hambre y además, según lo que cuentan aquellos que deben custodiarla, con muy mal carácter. Muy mal carácter. No trata bien a nadie. Pero bueno, son cosas que no lo hacen ni menos ni más culpable. Es simplemente un dato porque esta mujer sí ha decidido, por su parte, uno decide putear o no putear a quien está al lado. Está bien, pero lo que también ha decidido es hacer una huelga de hambre. Entonces cada tanto van los médicos a controlarla y a veces tiene que ir ella a una sala para que la controle. Sí, de hecho, le han trasladado en medio de un operativo, en el cual... Claro. Mostraron otra vez que sigue siendo una privilegiada Marcela Acuña. Sacaron a todas las personas que estaban esperando ser atendidas en la guardia, las rajaron, estaban con suero, los sacaron suero, váyanse todos. Fuera. Tenemos que atender a Marcela Acuña. Fíjense lo que, ahí está el video, fíjense. Bueno, lo que estábamos diciendo, cómo sale. Entre esos gritos. La putean, está bien. Ella está con mal, casco, chaleco antibala, la insultan. Hay muchos de los que están insultando son pacientes que se tuvieron que ir de la guardia para que entrara la señora, que está presa, acusada del asesinato más escabroso de los últimos años y que escribe: Vamos. Hoy es mi día número 18 de huelga de hambre. Sigo sin respuestas hasta el momento. Emerenciano sigue en su estado vulnerable, encerrado arbitrariamente en la comisaría tercera. Comienza su misiva desde prisión. Marcela Acuña. El viernes 30 de junio, ¿no? Fíjate lo que va diciendo. Es muy loco que ambos estemos detenidos por un delito que no cometimos y que socialmente nos han involucrado. Solo el que mi hijo César diga la verdad de lo sucedido hará que podamos tener más expectativas de lograr la libertad. Acá está todo. Acá está todo. Acá está todo. El nene. Yo digo, el nene es un pibe, tiene 19 años, está bien. No lo estoy diciendo en sentido peyorativo. Lo que sí es cierto, y hay que tomarlo en cuenta, es que César Sena depende emocionalmente, vitalmente, en cuanto a su movimiento de todos los días, a futuro, en su vida, de su mamá. Hay una dependencia de su mamá. Eso lo habrá notado usted, lo notó Rolo, lo notó la producción, lo notamos todos. Todos los que seguimos este caso hemos notado que este muchacho es dependiente de su mamá. Pero acá ocurrió una cosa, pero aberrante, que es el crimen de Cecilia. Ya nos vamos a referir a aquellos que dicen que Cecilia está tomando sol en las Bahamas. Ya nos vamos a referir a eso. O tomándose un cafecito en un café de París. Ya lo vamos a hablar eso. Pero volvamos a esto. Mira, ella él es muy dependiente de ella. Entonces, él dice... si hablara a mi mamá, por mi mamá, entonces... Quiero hablar con mamá, viene. Quiero hablar con mamá, pero también hace como una referencia a por culpa, no dice por culpa de mamá, pero como que da a entender si no fuese por mamá y que esto que el otro. Ahora eso se puede interpretar de dos maneras. O vos le estás echando la culpa a tu mamá, o vos le estás diciendo a tu mamá, mamá, por culpa tuya yo hice lo que tuve que hacer. Eso de parte de César. Ahora, vamos a la parte de Marcela. ¿Qué dice Marcela? Marcela dice, es de locos, ambos estamos detenidos por un delito que no cometimos. Y cuando dice ambos son Emerenciano y ella. Dice, solo el que mi hijo César diga la verdad de lo sucedido hará que podamos tener más expectativas de lograr la libertad. Y fíjate lo que dice en el siguiente párrafo. Dale. Siempre se supo que fue pasional y que mi hijo fue el responsable, no nosotros. ¿Será que al ser padres nos señalan como criminales? Qué pelotudez lo de la pregunta. Lo último, esto. Lo anterior no, esto. ¿Será que por ser padres nos señalan como criminales? Es una pelotudez. Ahora, lo anterior no. Fíjate, después dice, por ser piqueteros nos señalan. Sí, está bien. ¿Sí? Está Pero bien. lo que hicimos denodadamente por la gente. Acá era una mezcla entre decir lo que pasó,
Entre señalar bueno, escúchame, fue nosotros somos encubridores, hay que querer un padre que no encubra al hijo. Bueno, entre una cosa que es entendible, se fue a la mierda, acá se le metió la política en medio de la cabeza, de la segunda circunvalación se le metió la política y ya cagó todo. Porque todo lo que dice a continuación son reverendas pelotudeces. Sí, pero, estamos hablando de boludeces que dice una persona que está detenida por homicidio calificado. Atenti. Richard, hasta acá está todo bien, se entiende. Ella dice, siempre se supo que fue pasional. Bueno, habría que avisarle a Marcela Acuña que la definición de crimen pasional se dejó de usar hace 20 años. Porque la pasión siempre tiene algo de positivo y de alguna manera justifica el asesinato de un hombre a una mujer. No, la mató por una cuestión pasional. Nosotros somos pasionales de los libros. No la mató por una cuestión pasional, Marcela Acuña. Si acá hubo un asesinato de parte de su hijo a Cecilia, fue un femicidio. Fue porque él, supongamos que es cierta la hipótesis que nos plantea Marcela Acuña, ocurrió porque él supuestamente sentía que era el dueño de la vida de Cecilia. Ahí no hay nada de pasión. Ahí lo que hay es un hombre que se cree dueño de otra persona y que puede disponer de la vida y de la muerte. Por eso se habla de un femicidio, de un crimen de género. Pero Marcela Acuña parece que se quedó en el pasado. Sí, no, a lo mejor aprobó derecho penal ahí nomás, ¿viste? Y no entendió bien el tema del homicidio por emoción violenta. Por ahí no entendió bien la segunda parte, el derecho penal 2. Por ahí no lo entendió bien. Pero bueno, ella es abogada y toda la mano. El tema es, acá te está diciendo todo. Sí. Acá te está diciendo todo lo que ellos piensan y quieren hacer. Es lo que ellos quieren, Richard. Acá lo que quieren y lo que están haciendo insólito, ¿no? Meterle presión a César para que confiese algo que él dice que no hizo. Pero la mamá está marcándole la cancha y diciéndole, confesá, tiene que confesar César, que él diga que es el responsable, y nosotros zafamos. Mirá lo que sigue escribiendo. A ver, dale. Dice, el encierro es terrible, plantea Marcela Acuña, pero nuestra esencia y mi corazón me dan fuerzas. Bueno, menos mal que la señora tiene fuerza y que tiene un corazón duro como para soportar las adversidades. Me parece muy bien. Mirá, de verdad, el encierro es duro. Siguen las misivas de Marcela Acuña. Emerenciano no solo debe estar en su casa, asistido, sino que debe estar en libertad. Sí, pobre hombre se fue a dormir la siesta. Mientras mataban a Cecilia en la misma casa, él dormía. Es lo que dijo él. No me encargo a mí. Es lo que dijo él. Es lo que dijo él. Dice, jamás pensé en vivir tanta injusticia, ni que Emerenciano sea tan relevante para ganar o perder una elección provincial. Y por qué no, hasta nacional. No, acá se fue la miércoles de vuelta. Acá está mezclando las cosas. Acá se debe estar agarrando la cabeza a Capitanich. Sí, lo digo porque cada vez que habla... Marcela Acuña era su precandidata a intendenta de Resistencia, Emerenciano Sena era su precandidato a diputado provincial, y Capitanich, y también el gobierno nacional, hay que decirlo, la ministra de la Mujer y de Género, Ayelén Massina, todo el gobierno, Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, vienen diciendo, esto es un caso policial, es un femicidio, no es un caso político. ¿Y qué hace Marcela Acuña cada vez que habla o que escribe? Lo convierte en caso político. Ella misma, los protagonistas, los políticos, porque Marcela Acuña es política y está diciendo que acá hay una injusticia política, porque Emerenciano era un factor que tenía que ver con las posibilidades de triunfo de, obviamente, Jorge Capitanich en la provincia del Chaco y también de las elecciones nacionales, plantea Marcela Acuña, tipo, vengan todos con nosotros que esto es un tema político, no es un tema criminal. La realidad es un tema criminal en un contexto político. No se olviden de eso. Bueno, quería decir a propósito de esto, que está bien claro esta cuestión. Ahora, ellos son imputados. El imputado tiene derecho a hablar todas las veces que se le ocurra ante la autoridad judicial, la fiscalía o en viejas épocas ante el juez de instrucción, bueno, como sea. Frente a la autoridad judicial, el imputado puede hablar cuando quiere, cuántas veces quiere, ¿sí? Hasta determinado, hasta el momento en que los jueces tienen que dictar fallo, pero más adelante.
Mientras tanto, ellos pueden hablar lo que sea y tienen que estar informados de todas las pruebas que se van acumulando en su contra, cosa que cada vez que conseguían algo o obtenían algo los fiscales, los llamaban y les decían, mire que encontramos tal cosa, tiene algo para decir. O sea, todo el procedimiento todo normal. Pero, esto que está haciendo con las cartas la señora Marcela Acuña es una defensa material. Y una defensa material significa, vos estuviste en cámara de crimen el sábado tal. No, yo no estuve. Eso es una defensa. O sí, yo estuve. Eso es una defensa material. Estoy respondiendo a hechos con otros hechos. La defensa técnica es ver el artículo si se cumplieron con la formalidad. Bueno, es otra cuestión. Entonces, defensa material. Fue mi hijo, está a entender acá. Entonces, si él habla, nosotros tenemos que salir en libertad, sacando de lado todas las cuestiones políticas. Eso es el núcleo de la cuestión judicial. Ahora, hay alguien que está encargado de hacer eso porque le pagan para hacer eso. Sí. ¿Quién es? Es el abogado defensor que uno nombra, es decir, el doctor Saife. Igual te quiero frenar un momento, porque Marcela Acuña entiende que hay alguien más que los está defendiendo. Les digo lo que va cerrando la carta de Marcela. Hoy no me preocupa mi vida, me preocupa Emerenciano, su salud. Sé que Dios está con nosotros, porque no hicimos nada. Así que yo sé que vos querés hablar del abogado Saife, pero también está Dios con ellos. Tenemos la Biblia de una mano y el Código Penal en la otra. ¿Está claro? La Biblia de una mano y el Código Penal en la otra. Porque pasa el Código de Procedimiento Penal del Chaco. Acá hay un problema, que lo dijo el propio Saife. Momentito, señora, momentito. No escriba más. Si usted va a escribir cartas, ¿para qué estoy? Si soy su defensor. Si usted se va a defender a través de las cartas, yo me voy. ¿Qué hizo Saife? Se fue. Y se fue. Se fue Saife y apareció en escena, dio un paso adelante. Ya les vamos a ir contando cómo fue dándose ese proceso de un abogado que sale, otro que entra y que vuelve a salir, que es Ricardo Osuna. Sí, novedad. Pero lo que va a quedar en evidencia en los últimos días es que Ricardo Osuna, supuesto defensor de César Sena, digo supuesto porque le pagan, y lo ha dicho él, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, el sueldo. Y sabemos que el interés de Marcela es que César se declare culpable, o sea, flor de defensor. Digo, teniendo en cuenta que la madre, te lo digo, a ver, es como elemento de análisis. ¿De dónde va a sacar la plata César Sena? Si depende de la mamá. Pero es mejor tener un defensor oficial a tener un defensor que esté defendiendo en realidad a tu mamá. A tu mamá que te está acusando a vos. Es que de eso... ¿Cómo te va a defender el mismo? Olvídate que esto sea público. Suponete que están en la casa los tres. Suponete. Sí. ¿No? Y no están detenidos ni nada. Están en la casa los tres. ¿Cómo lo hubiesen arreglado? Nene, tenés que hacerte cargo vos. Esto... Pero él les hubiera respondido... A ver. Pero si estuvimos todos, si vos querías que Cecilia saliera... Esa es la parte... Si era un obstáculo, Cecilia, para vos. Por eso Saife dice, ¿cómo vas a decir eso en público? Porque lo siguiente es eso que acabas de decir vos. Si estuvimos los tres, entonces la mamá tiene que convencer al nene de que se haga cargo él solo y que ella solamente vio un bulto que le pareció un cuerpo. Están las imágenes de cámara de seguridad, ahora las vamos a ver, pero están las imágenes que muestran que el día del crimen, el 2 de junio, a las 12:16, los padres de César Sena llegan a la casa, donde ya estaba Cecilia junto a César, y que a las 13:01 César se va a ir solo de ese lugar llevándose su celular, el de Cecilia y un rasguño en el cuello, además de otro rasguño en un brazo. En esos 48 minutos ocurrió el asesinato de Cecilia. En esos 48 minutos estaban los tres adentro. Sí. Pero lo que quieren los padres es que César se haga responsable. Y sobre eso habló Ricardo Osuna, Richard, el abogado de César Sena. Sí. Habló de la posibilidad de la declaración de César Sena que se viene postergando y que no viene ocurriendo. ¿Te parece que escuchemos a ver qué dice Osuna? Estoy hablando acá en Fiscalía a ver si pueden habilitar el tema de la entrevista entre él y su madre. ¿Por qué motivo quiere tener una reunión por alguna de la causa en sí, para hablar de la causa, César y su mamá? Y por lo menos para que se pongan de acuerdo, porque si ustedes recuerdan la carta que emitió Marcela Acuña la semana pasada, que supuestamente estaba diciendo que supuestamente ellos inocentemente están presos y que supuestamente el culpable en cierta manera sería el hijo, entonces
de esa ¿Qué dice el manera. hijo? Si tienen Ante una eso, ¿qué dice, entrevista, doctor, el bueno, hijo? van a aclarar la situación. ¿Qué dice el hijo ante eso? ¿Usted pudo hablar con él? Y no, por eso también quiero ir a hablar con él, a ver comentarle esto de la carta de su madre, no sé si él tuvo conocimiento o no, y bueno, y ahí que me digan a ver cómo es la situación. Bueno, no puedo hablar con nadie, Osuna. No. Es el abogado de No, César. pero no se entiende. Acá eso No sí puedo que- hablar con nadie, no es puedo hablar con insólito. César. Quiere que César hable con Marcela Acuña. Sí, pero hay una cosa. Pará. Los fiscales ya le dijeron que no, que ese encuentro no va a ser posible. Claro, es lo que estábamos diciendo nosotros, para que se entienda más el caso, de que si todo esto se hubiese dado en un ámbito familiar y privado, los padres le hubiesen dicho, o le dirían a César, hacete cargo vos, no nos metas a nosotros en el tema, porque fuiste vos, en el ámbito privado. Bueno, ahora lo que el abogado Osuna está diciendo es que eso mismo que nosotros planteamos como un ejemplo, para que se entienda cuál es la estrategia, lo quiere hacer público y oficial. Quiere que se encuentre mamá y el hijo, para que la madre le diga, nene, hacete, lo que le hubiese dicho en privado, hacete cargo vos, porque no te das cuenta que vamos a caer los tres. ¿Y qué voy a pagar yo solo? Le va a decir César. César le va a decir eso, o andás a ver la relación que hay entre madre e hijo. Yo hay no que sé. ver, pero... Me dice que sí, mamá. O tal vez, discúlpame que te interrumpa, Sí, dale. o tal vez la madre le vaya con un paquete completo. O esta reunión no se va a hacer. No, al día los de fiscales hoy. se opusieron, porque Se no tiene opusieron. sentido permitirles que coordinen una estrategia. En realidad, los fiscales tienen miedo de que Marcela Acuña, cara a cara con su hijo, lo apriete para que diga algo que su hijo no quiere decir en esos términos. No quiere decir en esos términos. Para que se entienda, no quiere que Marcela Acuña le diga, vos hacete cargo del crimen, Sí. nosotros salimos y después vemos cómo Y te ayudamos después vos. te ayudamos con el Te tema hacemos de la declarar pericia. inimputable, después vemos, pero hacete cargo vos. César no quiere. Es eso. César no quiere. ¿Por qué? Porque César le dice a todo el mundo, la mató mi mamá, el crimen lo cometió mi mamá. Y él, además, hay que decirlo, por todo lo que se conoce hasta acá, la amaba a Cecilia. Por lo que se conoce hasta acá. Hay que ver qué clase de amor era. Pero él, a pesar de que su mamá lo había presionado para que se divorciara de Cecilia, él seguía con Cecilia. Sí, ahí no le hizo tanto caso a la madre. Él Le no hizo se caso quería a la apartar madre- de ella. No le hizo caso a la madre con el estudio, no le hizo caso a la madre con... claro, podría también ser abogado como ella y como su abuelo. No le hizo caso... sí le hizo caso a la madre con los deportes, lo de artes marciales y todo eso le hizo caso porque Marcela Acuña también practica. Pero no le hizo caso con Cecilia, perdón. No le hizo caso. Pero acá hay un tema también. Este abogado Osuna es un personaje... No él. Lo que representa dentro de este caso es bastante insólito. Es insólito. Porque los Sena, Marcela y Emerenciano quieren que a Osuna los represente a los tres. Vos fijate, Richard, cómo se va a dar ese proceso que surge de una carta. Dale, Marcelina Sena, hermana de Merenciano, dale. fue a visitarlo a la comisaría tercera. Sí. Los policías la revisan y le encuentran una carta, otra carta. Una carta que, a todas luces, le había sido dictada por alguien para que se la entregara, porque si no ella se lo podría haber dicho verbalmente. Claro, en total. Le lleva una carta y le lleva 2 pastillas a Emerenciano Sena. En esa carta, todavía siendo el abogado de Emerenciano y de Marcela, el doctor Juan Carlos Saife, le dicen a Emerenciano, contratalo a Osuna, que Osuna los represente a los 3. Claro. Si te parece, Richard, repasemos un poco La de carta lo que que le- dice esta carta. La Mirá, carta que le manda la hermana, porque que le da, o la que le quiso dar, la hermana de Emerenciano a Emerenciano. Como dijo Rolando, se lo pudo haber dicho de boquilla, siempre la transmisión oral puede tener defectos cuando se trata de una cuestión tan delicada y precisa como esto. Entonces, la cartita. alguien Vamos a la cartita. escribió esto. M. Osuna, el abogado de César, tiene todo bajo control. Necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración, o sea, que la corte con las cartas, pará con la hablar a carta. los fiscales. Si Marcela declara, se hunden los 3, dice. ¿Quién dice esto? ¿La hermana? ¿O es Osuna? Osuna dice que no, pero esas fueron sus palabras. O sea, se está refiriendo a otra persona acá. Sus palabras. ¿De quién? Y uno tiene que pensar que es Osuna tiene todo bajo control.
Si Marcela declara, se hunden los tres. Esas fueron sus palabras. ¿La de quién? Todo indicaría que es Osuna. También me comentó, ¿quién? ¿Osuna? Que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantías de la Fiscalía número 3. Esto es un delito. Esto es un delito. Directamente, si hay un arreglo, si hay intento de un arreglo, es un delito. Tan delito es que el Poder Judicial chaqueño tuvo que salir a decir que la jueza que hay, jueza mujer, y la fiscal mujer que hay en el fuero no intervienen en esta causa. Hay una fiscal interviniendo que es la fiscal de género. Dicen, esa fiscal no sería la aludida por esta carta, a la que estarían aludiendo no tiene nada que ver con el expediente. Esperemos que así sea. Lo que le dice también en esta carta Marcelina Sena, u Osuna, es: empecé a hacer show, Emerenciano, que te baje el azúcar. Sí, un poquito de un abogado de acá, uno de estos que, bueno, en fin, que todos conocemos y de Capital ya lo hubiese hecho hace rato. Empecé a hacer quilombo, desmayate, pedí asistencia, decir que, no sé, ponete algo en la garganta y vomitá, hace algo. Estaba llevando 2 pastillas y de hecho al día siguiente Emerenciano Sena pide que lo trasladen al hospital para revisarlo porque estaba con un problema, según dijo, en el colon. Fíjate que la carta termina diciendo, si querés podés cambiar de defensor, pero vos tenés que pedir, haciendo una nota al fiscal. Le dice esta carta que lleva Marcelina Sena y que todo indica tendría como alma mater Ricardo Osuna. Cuando se conoce esta carta, Saife, el abogado hasta ese momento de Emerenciano y de Marcela Acuña, renuncia, dice, chao, yo me voy. Adiós. ¿Por qué le dicen? Motivos personales, yo me voy. Y aparece Ricardo Osuna en la fiscalía y dice, yo soy el nuevo abogado de Emerenciano y de Marcela. Claro, a los fiscales ahí se les plantea una cuestión. ¿Va a ser abogado de César y va a ser abogado también de su mamá cuando su mamá lo está acusando a César? No puede ser. Hay intereses contrapuestos. No plantearon ya los fiscales cuando se enteraron mediáticamente de esto. Finalmente, Richard, lo que terminó haciendo Osuna, y es novedad, ante lo que le planteaba la Fiscalía, es renunciar a la defensa de Marcela Acuña, que acababa de tomar. No puede un abogado representar intereses contrapuestos. Es decir, si el ladrón A acusa de robo al ladrón B y el ladrón B acusa de robo al ladrón A, no pueden los dos que se acusan mutuamente estar representados por un mismo abogado. Porque alguno de los dos no está siendo defendido. Uno de los dos no está siendo defendido. Y si no hay defensa, se viola la Constitución. En consecuencia, cada uno tiene que tener su propio abogado. Como Marcela acusaría a su hijo. Bueno, públicamente lo hace, acusaría a su madre, sí, es cierto. Acusaría a su madre, no pueden los dos estar representados por un mismo abogado porque los intereses de César y de Marcela se chocan. En consecuencia, si un mismo abogado lo defiende a los dos, uno no va a estar defendido. Por eso no se puede, ni legalmente ni moralmente, no se puede. ¿Qué le dijeron a Osuna? No, señor, usted no puede ser abogado de los dos. Ese es el tema, no puede ser el abogado de los dos, pero evidentemente Osuna, contra quien no tenemos nada y nos parece un excelente profesional, por supuesto, pero evidentemente es quien está diseñando la estrategia de todo el grupo. Esto ha quedado en evidencia en las últimas horas. Y curiosamente, vamos a otra cuestión insólita. Sostiene que no hay pruebas de que Cecilia haya sido asesinada. No. Pero no solo que no hay pruebas que no haya sido asesinada. Él lo que dice es que Cecilia está viva. Sí. Tal vez escondida, tal vez de viaje. Esto que él ha llegado a plantear como quizás acá hubo una desaparición forzada, quizás se la llevó a alguien, quizás está deambulando por ahí, quizás está en otra provincia. Lo dijo públicamente, Richard. Sí, creas o no. Si te parece, veamos lo que le decía a nuestro compañero Sergio Farela. Yo no tengo acreditado en el expediente que ella está fallecida, no hay un certificado de función y no hay un informe de autopsia. Porque está desaparecida claramente. Sí, está desaparecida, pero no está acreditado que haya fallecido. Uno de los detenidos contó con lujo de detalle cómo se deshizo del cuerpo de Cecilia. Pero no hablan del cuerpo, hablan de un bulto. Eso es lo que dice en el expediente y eso es lo que dice el testigo. Están viendo a ver si realmente
Lo que había dentro de ese bulto eran los restos de Cecilia, pero hasta ahora no hay nada acreditado en concreto. ¿Está convencido de que lo que se encontró en el domicilio es un cuerpo o no? En el expediente no dice que era un cuerpo, en el expediente hablan de un bulto y la única que dice, mirá, parece que hay un cuerpo es Marcela Acuña. Bueno, es flojita, es flojito la defensa. Flojito y un poco insulta la razón, ¿no? Porque decir que a Cecilia no la mataron a esta altura... A esta altura del partido, sí. Insultante incluso para la familia de Cecilia, ¿no? Bueno, hablando de eso, mira, tenemos una comunicación con Sergio Farela, que está en Chaco, justamente, y nada menos que con Gloria, la mamá de Cecilia. Sergio, ¿cómo te va? Señora Gloria, la saludamos desde Cámara de Crimen. Rolando Barbano, Ricardo Canaletti. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ricardo, Rolo, cómo les va? Sí, estábamos justamente hablando con Gloria porque, claro, fue una semana muy movilizante, ¿no? Se dijeron, lo estaban diciendo los chicos, muchas cosas, y la verdad es que esa trama que siguen haciendo los SENA desde la cárcel con las cartas, el cambio de abogado, ¿qué te pasó a vos esta semana, no? No, y siguen, o sea, de entrada la negaron, o sea, ellos niegan, como decía mi yerno, vos tenés que negar, y sigue, Osuna se ve que sigue negando. O sea, negaron que la conocían, negaron el casamiento, ahora niegan que está muerta, siguen negando. Bueno, señor Osuna, si usted dice que la vieron, llame a esa persona como testigo, siéntelo, pregúntele a qué hora, cómo estaba vestida. Seguramente hay cámaras cerca donde la pudieron haber visto. Señor Osuna, sus imputados dijeron, ¿cómo se llama?, que se hicieron del cuerpo de mi hija. Y si no y si no la mataron, ¿para qué la negaron? Y si no la mataron, ¿para qué quemaron sus pertenencias? Gloria, su lógica... ¿Ustedes nos toman el pelo a nosotros? ¿Creen que somos pelotudos? De eso se trata, señora, que nos toman el pelo, ¿no? A usted principalmente y a todos los demás. Que un tipo salga por falta de mérito no quiere decir que sea inocente. En esta justicia de mierda que tenemos en este país, que no es independiente y a la cual se pagan jueces, salen muchas veces, le buscan en la parte finita para sacar a una persona por acomodo político, y entonces, salen por falta de mérito. Que una persona salga por falta de mérito no quiere decir que sea inocente. ¿Por qué lo dice, señora? ¿Es que acaso a usted le llegó algo, escuchó algo? Aparte, y en la carta misma dice que ya tienen comprada una jueza, o sea, la próxima jueza que vayan a poner de garantía ya está comprada, según Marcelina. Es grave eso. Sí, por supuesto, es un delito. Ahora, yo quiero saber de dónde sacan la plata. Porque se supone que sus cuentas están bloqueadas, así claro, que no tienen medios. Entonces, ¿de dónde sacan la plata? ¿Y por qué quieren ir tanto a la domiciliaria? ¿Creen que van a estar mejor en el domicilio con toda la gente alrededor? Ni siquiera los vecinos van a estar bien. Entonces, ¿qué hay ahí? No vamos a encontrarnos con un Lázaro Báez otra vez. Lleven perros. No hay perros, eso es lo que yo quería saber. ¿No hay perros que vuelan si hay dinero o algo? ¿Usted cree, Gloria, usted piensa que es posible porque que tengan escondido dinero? Porque me extraña mucho que tanto quieren ir. Hay algo ahí, porque quieren ir a la domiciliaria. En la domiciliaria no van a dormir en paz, porque la gente no lo va a dejar en paz. Creo que están más seguros en la cárcel que en la domiciliaria. Gloria, esta semana tanto Marcela Acuña como Emerenciano Sena fueron trasladados al Hospital Perrando y recibieron manifestaciones de repudio de los médicos, de los pacientes. Exactamente. ¿A usted qué le marca esto? Que la gente está cansada, que ya no le tiene miedo, que no le van a tener miedo. O sea, el miedo paraliza. Hoy yo vine acá a ¿cómo se llama? Capitán Solari. Pensé que iba a estar todo el pueblo, porque el pueblo es chiquito. Y yo dije, bueno, es la oportunidad, tienen un medio nacional, es la oportunidad de contar todo lo que falta. Pero vinieron muy poca gente. Debo reconocer que vino poca gente. ¿Por qué? ¿Porque tienen miedo? ¿Porque hay una cuestión política? ¿Siguen con las presiones políticas? Porque están presionando políticamente a la gente para que no vaya a las marchas. Porque encima le hacen creer a la gente que ellos son los que dominan los planes. No, dominan los planes, señores, porque ustedes lo ponen ahí. Esos planes son nacionales. Mañana vos decís, no quiero que esta persona esté más, y lo saco de las urnas y ya está, le ponen un puntazo. Ustedes lo pusieron en ese lugar, lo mantienen en ese lugar, entiéndanlo. El pueblo manda, el pueblo decide.
Gloria, esta semana... Y no por las malas, no es cortando calles ni nada por el estilo ni a palos. Está clarísimo, Gloria, que ustedes están en el extremo opuesto. Le queríamos preguntar por una versión que circuló esta semana sobre la posibilidad de que haya más detenidos alrededor del crimen de su hija, Sí. y que incluso alguno tenga alguna relación, ya no de empleado, sino incluso Pero, familiar escúcheme una con cosa. Locena. Yo le hago una sola pregunta. Vamos a Osuna. Señor Osuna, usted dice que mi hija está viva. Y bueno, ¿de quiénes entonces son los huesos eso? ¿No quiere decir que, ¿cómo se llama? ¿Hay otro muerto? Eso sería peor, porque tienen una desaparecida y otro muerto. Si esa bolsa de hueso que se encontraron no es de Cecilia y esos dientes no son de Cecilia, quiere decir que ustedes tienen otro muerto ahí. O sea, tienen una chica desaparecida más un muerto. Bueno, uno de los colaboradores de Locena le dijo a su mujer otra vez lo mismo. Pasó lo mismo de siempre. Pasó lo mismo de siempre. ¿No? Eso por lo menos... Exactamente, Eso por lo menos es lo que se ha conocido del caso. Pero por otra parte, si hubiesen ido antes... Y en las marchas... Sí, dígame. En las marchas normalmente la gente grita, hay Cecilios, y vayan a la ladrillería. Hay más víctimas. Sí. No, le decía, señora, que Exactamente. usted había mencionado que tanto que querían ir a la domiciliaria, qué es lo que podrían tener en esa casa. Bueno, es evidente que no han podido ir a la domiciliaria hasta el día de hoy, y en el mientras tanto se encontraron restos quemados, o mejor dicho, objetos quemados en el patio, tanto tiempo después. Exactamente. Si algo más debe haber ellos ahí. no la mataron y supuestamente... Exactamente. Si ¿cómo se llama? Si no la mataron, ¿para qué quemaron las cosas de ella? No, obviamente. No resiste ningún análisis lo que dijo el abogado de que Cecilia pudiera estar viva. ¿No? Sí, Lamentablemente no. Puso en duda que los dientes que se encontraron... Yo creo que se está olvidando de que es un juicio por jurado. Lo que Y viene, que cuando claro. más pelotuda la trata la gente, porque los trata de boludo, peor, Gloria, ¿usted cree que... porque es un juicio por jurado. Está clarísimo eso. Gloria, ¿usted cree que puede haber algún otro familiar de los detenidos que vaya a ser imputado por el encubrimiento? Estoy pensando en la hermana Y mire, de Marcela Acuña, en el cuñado. Mire, Marcela, Patricia Acuña está cubierta por el tema de tenerlo a ¿cómo se llama? César en su casa esos 2 días por ser pariente directo. Pero si ella se movilizó en esos días a los lugares donde después se encontraron las cosas quemadas, ahí es encubrimiento. Porque una cosa es tener al chico en la casa y otra cosa es que ella participe encubriendo las cosas. Claro. ¿Y a usted le Habría que genera ver las dudas? cámaras. ¿Le genera dudas esta mujer? ¿La hermana de Marcela Acuña? Y habría que ver las cámaras y habría que ver el movimiento de ese celular en esos días. ¿Y con quién habló? También Yo se tengo mi dijo, duda. Gloria, se dijo mucho en los últimos días que es posible que haya habido comunicaciones de Emerenciano Sena o de Marcela Acuña con integrantes del poder político chaqueño. ¿Usted tiene algún indicio, alguna noticia de que esto pueda ser cierto, de que haya ocurrido? No me extrañaría. O sea, supuestamente dicen que hay un audio. Yo la verdad no escuché el audio, no está el audio en la causa, así que si no está en la causa, es como el tema de que César se percibe de mujer. Si no está en la causa, no está, no es real. Pero sí, hay supuestamente un audio dando vuelta, ¿cómo se llama? Donde hay, ¿cómo se llama? Una comunicación entre Emerenciano y alguien del poder. Que usted lo dijo, y aparte la carta de Marcela Acuña lo deja bien claro. Sí, bueno, habla de cuestiones Que son un políticas. equipo. Sí, es cierto, la carta de Acuña habla de cuestiones políticas. Lo mezcla con las cuestiones legales. Exactamente. Hace una mezcolanza, ¿no? Y lo nombra, ¿viste? Mientras, ¿cómo se llama? Esa persona se quiere despegar, ella lo pega. Sí, Capitanich. En Sí. cada carta lo menciona Marcela Acuña, al gobernador. Exactamente, como decirle, ojo que somos equipo. Gloria, ¿qué se espera en la causa, por lo que usted sabe, ahora en los próximos días o la semana que viene? ¿Se espera algo en particular? Y supuestamente se iban a ampliar el rastrillaje, que creo que se lo hizo hoy.
Y bueno, y se abrió una causa paralela por el tema ese de la carta. Para una investigación por el tema de ¿cómo se llama? De la jueza, sí. De que mencionaron de la a supuesta compra de una jueza. Claro, Sí. Bien. Bueno. Gloria, muchísimas gracias. Sergio, gracias, Gloria. Sí. No, gracias a ustedes. Sergio, para cerrar, ¿nos puedes gracias contar? a Capitán Solari. Bien, queda dicho. Sí, lo dejaremos dicho. Gracias, Solari. Sergio, vos que estás allí haciendo una cobertura extraordinaria de este caso, ¿nos podés contar qué es lo que se espera para la semana que viene en esta causa? Sabemos que están las apelaciones en curso. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué podemos esperar del lunes en adelante? Bueno, se viene a saber si al menos Emerenciano y su mujer van a seguir detenidos. El miércoles hay una audiencia, un juez lo va a escuchar a él, obviamente a los fiscales también. El día jueves a su mujer, a Acuña, los dos detenidos por el homicidio según la Fiscalía. Y esa misma jornada el juez tiene que resolver. Así que la semana entrante se va a saber si se confirman las preventivas y obviamente hay mucha expectativa por eso. Y en vía paralela el tema de las domiciliares. Ya lo pidió Emerenciano, por esto que hablaban ustedes de los supuestos problemas de salud, y seguramente ya nos adelantó Osuna que lo va a pedir también por Marcelo Acuña. Y si está tan grave, ¿cómo corre? Si está tan grave, ¿cómo corre? ¿Ustedes vieron cómo corrió 40 metros, ¿cómo se llama, en el hospital? Si está tan grave. La mayoría el 80% de la comunidad, pasado los 50 años, con un grado de obesidad, tiene hipertensión y diabetes. Y trabajan y hacen su vida normal con una medicación y una vigilancia, nada más. Sin duda. Sí, no es cierto. Hasta la detención estaban haciendo campañas sin ningún problema de salud. Es verdad, hasta la detención estaba lo más sin bien. Sin ningún problema, de repente se están muriendo, el otro está loco, o sea, no. O sea, yo quiero saber qué juez se va a bancar esto. Bueno, estaremos ahí para verlo. Le agradezco mucho, le agradecemos mucho, Gloria. Mi hija, la que me dijo, ¿cómo se llama? Bueno, listo. No, dígame. Dígalo. Sí. No, que mi hija, la que dijo, ¿cómo se llama? Que había salido el tema del viaje y del trabajo, era Marcela Acuña. No dijo que era César, Dijo, mi suegra me dio este trabajo. Me consiguió este trabajo y este viaje. Así que no me vengan a decir que ahora no participaron. Y nadie movió un dedo sin que Emerenciano autorice. Así que no me vengan con esa pavada. Está muy bien subrayarlo, está muy bien decirlo. ¿Ahora lo quieren zafar? No, está muy bien recordarlo eso, está muy bien recordarlo, es acertado. Ahora sí, les agradecemos a los dos, a Gloria por supuesto, y a Sergio que está haciendo un trabajo bárbaro allá en el Chaco. Muchas gracias, Gracias. Gracias. Bueno. Queda clarito lo que dice Gloria. Cecilia había sido convencida de que iba a viajar a Ushuaia el 2 de junio a tomar un puesto de trabajo que le había conseguido su suegra. Sí. ¿Quién le planteó esa mentira? Marcela Acuña, su suegra. Por eso es importante recordarlo ahora cuando Marcela Acuña está tan desesperada en tratar de demostrar de que esto fue un crimen cometido por su hijo contra Cecilia sin participación de ella ni de su marido. Cuando, todos sabemos, Marcela Acuña planteó el falso viaje que sirvió de carnada para terminarla llevando a un viaje a la muerte a Cecilia, y que nada se hacía en ese clan sin que Emerenciano Sena estuviera al tanto. Lo dijimos acá, creo que de entrada. Nunca hablamos de desaparición, hablamos de homicidio de Cecilia. Y ahora vamos a... lo hemos repetido, lo hemos dicho ya, pero lo repetimos. Hay crimen sin cuerpo, por supuesto que hay crimen sin cuerpo. No vamos a abundar ahora, porque yo creo que esto que ha dicho el abogado son cosas del momento ahí, con la prensa, en fin, y se le habrá ocurrido ese absurdo. Pero bueno, si es necesario, y esto, qué sé yo, es presentado oficialmente, esta defensa es presentada oficialmente de que la víctima no es víctima o está viva, entonces nos vamos a referir en profundidad a esa cuestión. Ahora no, porque, insisto, son cosas... Continuamos, señores, continuamos en Cámara del Crimen. Música, quiero música. ¿Por qué? Porque me introduce a otra época. Otros tiempos. A otros casos. No necesariamente mejores. Otras historias, vamos a hablar de cuestiones muy escabrosas. Pero es cierto. Tiempos pasados, historias olvidadas por muchos. Exactamente, que es de lo que se trata el Desarmado Juárez,
Carlos y En aquel Nina Juárez, entonces. que eran los protagonistas de un feudo. Es un feudo, claro. Digo, sí. así como estuvieron los Sadi tantos años en Catamarca, Claro. así como estuvieron los Rodríguez Sá tantos años en San Luis, Sí. siguen las firmas. Digo, Siguen ¿no? la firma. hay No mucho. nos olvidamos de muchos, pero el juarismo fue muy potente en Sí. Santiago del Estero, Sí, sí, un sí. régimen, yo he ido, enviado por vos, del diario Clarín, por el doble crimen de la Dársena. El doble crimen de la dársena, Sí, claro, sí. y sí. vos sabés que se da una particularidad, había mucha obra pública y lo que contaban los que ocupaban las viviendas construidas por el gobierno Sí. era que los ladrillos llevaban las iniciales de Carlos y Nina Juárez. Ah, me lo contaste. Que vos vivías en una Vos, lo casa habrás escrito. que te daba el gobierno Sí. y sabías que estabas rodeada de paredes que en cada uno de sus ladrillos tenían el nombre del gobernador, de su esposa, luego gobernadora. Lo menciono porque la familia que va a sufrir este ataque del que vamos a hablar Ujú. había hecho su dinero, gran parte de la fortuna, Sí. ejecutando obra pública. Sí, con era el juarismo. decían que era el mandamás de la obra pública, el señor Carlos Curi. Curi, así como suena, con C de cama, U-R-I. Carlos Curi, ligado al gobierno provincial, y una persona con un pasar económico, un estatus social muy importante. Estaba casado con Marcelina y tenía una hija, Carolina Curi, que a la época en que todo esto ocurre, año 2007 aproximadamente, sí, año 2007, Sí. no aproximadamente no, año 2007, inicios del 2007. Estos son los padres. Te Ahí está. interrumpo para que la gente le No, no, ponga claro, rostros claro. a los nombres que estamos mencionando. Sí, 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 sí. Carlos Alberto Curi, Exactamente. 73 años, empresario de la construcción, de la obra pública, según se decía. Decían que toda obra pública que había en Santiago, El señor. la empresa de Curi, y a su lado está su esposa Marcelina del Carmen Vizgarra, que al momento de los hechos tenía 54 años. 54 años. Los Y- dos padres, como bien decías, de Ana Carolina Curi. Exacto. Además tenían otros hijos, pero ahí la veíamos a Ana Carolina para el momento de los hechos que estamos hablando, que es el 2007. Una familia muy acaudalada que vivía en una casa que se podría definir como una mansión, Richard. Y yo te diría que sí, que sí, era una mansión. Era una mansión, 2 plantas, muy amplia. Muy Bueno, enfrente del casino, una zona... sí, exactamente. No, estaban muy bien ubicados. Y, a ver... Esta es Ana Carolina, Richard. Esta es Ana 25 años para 2007. Al lado está su novio, del cual ya vamos a hablar. Ella, claro, al lado está el novio, que es uno de los protagonistas de esta historia. Sí, te decía que tenía 2 plantas la casa, era muy, muy confortable, por otro lado. Un jardín, una galería muy grande. Una galería, la cocina estaba abajo, el comedor, arriba estaban los dormitorios, bueno, en fin. Ella tenía una relación con este muchacho desde hace un tiempo atrás. El problema se planteó de entrada, digamos, no para ella. Ella estaba en pareja, le gustó este pibe. José de Yebra Uñates. José de Yebra Uñates. Alias De Pichi. Yebra, no de yerba, de Yebra, de Yebra. Pichi le decían. Le decían Digo, para simplificarle a la gente, Pichi. Ana Carolina, todos la conocían como Carolina Curi, de novia con Pichi. Los dos, para esta época, estudiaban en Santiago del Estero. Sí, él decía que estudiaba la carrera de Derecho. Hay quien decía que nunca lo vio por la facultad. Pero eran cosas que se decían. Lo que pasa es que estas cosas que se decían también le llegaban a Carolina. Y el hecho es que Carolina tenía, o estaba, 24, 25 años, estaba armando su vida. Sí. Estaba armando su vida. Y su vida, en algún momento de su vida, aparecía Buenos Aires. De todas maneras, antes de eso, ella hacía, qué sé yo, le gustaba mitología griega. Estudiaba teatro. Estudiaba teatro. Era una chica muy culta. Sí, movediza. También hacía... estaba estudiando ingeniería electrónica. Era una mujer con muchas inquietudes, muy diversas, que quería ampliar su educación. Pichi, el novio, que tenía 28 años,
supuestamente estudiaba Derecho en la Universidad Católica. Supuestamente, pero había quien decía, no, en realidad es un vago. Vos sabés que no hace nada. Flavia, no vamos a decir el apellido, amiga de Carolina, le solía decir, uno puede pensar en su momento y antes que ocurra el nudo de esta cuestión, uno puede decir, bueno, las amigas por ahí hablan de más, pero le decía, ¿vos te fijaste, Pichi? ¿Alguna vez te pagó un café? Cuando ustedes salen a comer una pizza, nada del otro mundo, una pareja que sale. Una pareja que sale y pica algo. ¿Alguna vez puso la mano en el grilo? Vamos a traducir. ¿Puso la mano en el bolsillo? O cuando llega a la cuenta se va al baño. O cuando llega a la cuenta se va al baño. ¿No te diste cuenta de todas esas cosas? Escuchame una cosa. Carolina, vos andás en un Mercedes. Es verdad, yo tengo un Mercedes, sí. Ganado con honra. Pero, obviamente. Familia caudalada, trabajadora. Familia caudalada. Perfecto, perfecto. El muchacho andaba en un Corsita, en un Corsa, modestito. Atención, ella a él, o sea, había un afecto, porque iba en el Corsa, subía. No tenía ningún problema. El Corsa dejaba el Mercedes, subía con el Corsa, salían con él y yo. Pero, viste, ella le había planteado de entrada esa cuestión. Vos estás estudiando Derecho acá en Santiago, la madre de las ciudades, qué sé yo, todo bien, pero yo tengo otros intereses y mis intereses pasan por Buenos Aires. O sea que en algún momento de esta relación yo me voy a ir a Buenos Aires. Es que le pasa mucho a algunos jóvenes del interior de nuestro país que se encuentran con que la oferta educativa que tienen no es la suficiente o quieren tener una experiencia en Buenos Aires para tener acceso a otro tipo de conocimientos, también tener roce en la capital, conocer un lugar nuevo, conocer nuevas personas. Es verdad. Y esto, digo, lo de conocer nuevas personas me lleva a pensar en lo que podía estar pensando Pichi, José de Yebra Uniates, que era de un origen más humilde, que estaba en una relación donde él andaba en una situación de desventaja, si se quiere, social frente a Carolina. Económica, y un viaje que eventualmente pudiera hacer Carolina a Buenos Aires, ni hablar de la idea de que se estableciera acá para estudiar, podía marcar el fin de todo en cuanto a la relación. Porque él no se lo podía bancar. O sea, él no se podía bancar económicamente ni el traslado a Buenos Aires, ni estudiar acá, si es que estudiaba Derecho allá, ni estudiar Derecho acá. No, lo que pasa es que para marzo, primera quincena de marzo del año 2007, ella se lo planteó. Mira, yo ya me voy. Y como le dio a entender, en muy buenos términos, por otro lado, contado por amistades y demás, que la relación ya terminaba. Ya para el 17 de marzo aproximadamente. Sí, lo que reconstruirían después los investigadores tiene que ver con una cena que hubo en la casa de la familia Curi el 16 de marzo a la noche. Sí. Donde, según cuentan, cenaron Carlos Curi, el dueño de casa, su esposa, Marcelina, la propia Carolina, y como invitado, este joven, Pichi, que habría ido a comer. Allí habría habido una conversación con este tenor de esto, mirá, por ahí no puede seguir, yo me voy a ir para Buenos Aires. Él se habría opuesto a esta situación, quería continuar con Él quería continuar con la relación, sí. Y en un momento de la noche, Richard, él se va a ir de la casa. Él se va, sí, se despide, se va. Se va en su Corsa, se va de la casa, se retira. Sí, Carlos Curi, el padre de Carolina, y su mamá, se van a dormir. Claro, se van a dormir. La noche. Había allí una señora que los ayudaba. Beatriz, una empleada. Exactamente, Betty, le decían Betty. Que dormía de cama adentro. Una empleada con cama adentro, que dormía Beatriz Vicenta Jerez. En la misma casa. La cena se había dado con cierta normalidad. Se va el invitado, se quedan los dueños de casa, se queda Carolina, la empleada se va a dormir también. Los investigadores dicen que después hubo una llamada de Pichi hacia Carolina. Obviamente no hay cómo saber de qué se habló, pero habría existido una llamada donde uno puede deducir, y esto un poco es lo que iba a deducir después la justicia, habría habido ya una discusión un poco más subida de tono.
sobre Sí. esta situación de que la relación se terminara. E incluso una conversación o una discusión que, no tenemos que ver cara a cara. Son casi las 12 de la noche, ya terminaba el 16, digo bien, el 16, empezaba el 17 de 17. marzo. Bueno, el hecho es que, el hecho objetivo, más allá de cualquier elucubración anterior, es que a las 2:30 de la mañana hay testigos que los ven. ¿A quién? De Yebra Uñates y a Carolina entrar a un bar. Entrar a las 2:30 de la mañana al bar Los Cabezones. Es una continuación de aquella discusión que había comenzado a la noche en la cena de, bueno, ya está, llegamos hasta acá, y este hombre insistía. Pichi la deja en la casa. Después, estamos hablando de la madrugada del 17. Sí, sí. La deja en la casa y él se va a la suya. Pero no se queda en su casa. Vuelve a salir con su auto, llevando un revólver, llevando una soga y llevando juguetes sexuales. Rarísimo. Lo de los juguetes sexuales nunca Rarísimo. lo entendí, Richard. No, creo que no lo entiende nadie. Porque por lo que ocurriría después, No tenía nada que ver. no tenía nada que ver con nada. Tenía una bolsa donde iba con un revólver, una soga y juguetes sexuales. ¿A dónde va? Vuelve a la casa de Carolina. A la casa de la familia, la mansión. A la mansión. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De las 5:30 de la mañana? Sí, ya estamos hablando de madrugada avanzada. Avanzada. Casi llegando a la mañana del 17 de marzo, que es cuando de Yebra Uñates, Pichi, vuelve a la casa de la familia y se mete en el predio. Hay una versión según la cual ella se da cuenta, le abre la puerta, se mete en el predio, pero ella le da acceso al interior de la casa. Y lo primero que hace este muchacho es con el revólver pegarle un golpe a su novia, parece que ya no había nada más que discutir, pegarle un golpe en su novia en la frente. ¡Pah! No un tiro, un golpe con el revólver. Un culatazo. Un culatazo. Que ese es el famoso golpe de Braudel, ese que te atonta. Sí, para dejarla fuera de combate, como se diría, sin posibilidad de reacción. Sí, pero hace algo más. Con la cuerda la estrangula, pero no solamente con la cuerda. Tira de la cuerda, ella estaba obviamente semidesvanecida, entonces tiene tiempo para rodearle el cuello con la cuerda, hacer un nudo, tira, mientras con la otra mano también la aprieta el cuello. Tiene un doble mecanismo, pero en definitiva... Sí, lo que los forenses llaman mecanismo mixto. Estrangulamiento, sofocación. La mató. La mató de una manera silenciosa. Nadie se enteró. Dejó la... Como si fuera parte de un plan premeditado. Sí. No se olviden de que llevaba un revólver. Llevaba un revólver. Podría haberla matado de un tiro. No, pero no, porque fue silencioso. Y la cuerda... ¿Por qué quería ser silencioso? Porque uno, si vas a matar y seguramente te vas a convertir en el sospechoso, podés prever que en algún momento te van a agarrar, o sea que el tiro o estrangular. Pero él decide matar silenciosamente. Porque no era la única víctima. Iba a continuar. Claro, él tenía pensado hacer una obra completa. Él lo que creía era que la decisión de Carolina no era una decisión meramente individual. De ella. Sino que sus papás la estaban alentando también a que viajara a Buenos Aires. Que sus padres querían alejarla, en la visión de él, de Pichi. Que querían mandarla a Buenos Aires para que no siguiera con él y se fuera a estudiar. Había quedado muy claro, Rolando, los padres sabían que el pibe no iba a ningún lado. Los padres no lo querían y ella lo sabía. Lo cual aceleró esa cuestión de decirle, bueno, hasta acá llegamos. Es decir, así como la amiga de ella le decía, ¿vos viste alguna vez que pagara un café? Los padres sabían exactamente lo mismo. Escúchame, directamente le habían dicho, Carolina, este pibe es un vividor. Está con vos por la plata, por el estatus, por la situación, por el Mercedes-Benz. Larga el curso, agarra el Mercedes-Benz. Cosa que
no había ocurrido, pero los padres pensaban eso. Entonces, él, decidida ella a dejarlo, de hecho lo deja, vuelve a la casa. Esa cosa de que van al bar, bueno, vuelve a la casa, la mata, la estrangula de manera silenciosa. Los padres estaban durmiendo en el primer piso, cada uno en su dormitorio. No había un dormitorio matrimonial, sino que cada uno estaba en su dormitorio. Sí. Él deja la cuerda sobre la cocina, la mesada de la cocina, y sube, pero sube después de agarrar un cuchillo de cocina. Va y agarra una cuchilla que algunos iban a definir una cuchilla de carnicero prácticamente. Sí. Era un cuchillo importante, no el cuchillo de mesa, sino una cuchilla de hoja amplia y larga. Siempre en silencio, hay que pensar esto. Una casa en la madrugada en Santiago, una joven ya asesinada y el asesino que sigue su camino. Va y busca un arma nueva y va hacia la habitación del padre. Va primero a la habitación del padre, como si ella le hubiese contado cuál era la disposición de la casa. Va directamente a la habitación del padre. El hombre estaba durmiendo. 73 años, qué sé yo, después de comer. 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana, ¿de qué estamos hablando? Más bien que estaba durmiendo. Estaba durmiendo boca arriba. Creo que le contaron 30 puñaladas. Le aplicó 30 puñaladas con una particularidad que dijeron los médicos forenses cuando hicieron la autopsia de Carlos Curi. Las heridas tenían un reborde de hematoma, o sea, fueron dadas con golpe, con bronca. Saña. Ahí está. Fueron dadas con saña, con bronca. 30 puñaladas. No es solo te voy a quitar la vida, es te quiero lastimar hasta destruirte. Sí. Quiero que sufras. Sí. La definición del ensañamiento. Porque es la definición del ensañamiento. Provocarle un daño aún mayor del necesario para quitarle la vida. Era el autor, de acuerdo con la visión de Yebra Uñates, era el autor del derrumbe de su proyecto de vida. El proyecto de vida de Yebra Uñates era con ella. Ya estaba de novio. Ya estaba de novio, ya estaba. Estaban en los 20 y pico, lo que seguía en el casamiento. ¿Se acabó? No es de tu palo, es un vividor. Bueno, entonces, ¿dónde concentraba todo eso? En los padres. Pero especialmente ¿en quién? En Carlos Curi, en el papá. ¿Terminó ahí? No. Vos sabés que acá pasa algo. Ahí empieza a haber gritos. O sea, ya el crimen de Carlos no es tan silencioso. No es silencioso. Por lo menos hay gemidos o algún grito. Hay ya algo en la casa que se perturba. ¿Sabés quién lo escuchó? El silencio se rompe. Betty. La empleada. La empleada. Lo escucha y Betty piensa que son ladrones. Claro. Que estaban asaltando la casa. ¿Qué vas a pensar en medio de la madrugada? No, obviamente. Ella piensa eso y sube, pero va al cuarto de la mujer de Marcelina. De Marcelina, se me escapaba el nombre. De Marcelina. Y ella le dice, anda a avisar, qué sé yo. Y ella va hacia Marcelina va hacia el cuarto de su marido, hacia la habitación de su marido. Obviamente, acude en ayuda de su marido. Pero lo encuentra a Uñates adentro. Mientras Betty baja a buscar la puerta para... Pero hay una cosa que es curiosa. Intentó llamar por teléfono desde la planta baja donde estaba el teléfono. Estamos hablando del año 2007. No se imaginen los celulares, esas cosas. No. Bueno, no había tono. Entonces, mientras ocurre el encuentro entre el asesino y Marcelina, ella sale en ropa interior a la calle. Desesperada. Buscar la ayuda que pudiera. Pero mientras hace eso, salía a la calle a esa hora de la mañana, hasta descalza. Yebra Uñates la ve y se le abalanza. Marcelina sale corriendo y va para su habitación. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando no. Ella trata de guarecerse con la puerta. Exactamente. Encerrarse. Cerrarla mientras Betty está pidiendo ayuda. Va a llegar Betty con ayuda. Betty gritando en medio de la calle. En medio de la calle llega hasta un kiosco. Llega hasta un kiosco y le dice, dame un teléfono que están asaltando la calle. Ella estaba Betty con el tema del asalto. Mientras Marcelina se estaba resguardando o tratando de cerrar la puerta y Yebra Uñates se lo impide, no lo logra ella y la apuñala en el cuello y en la espalda. Mientras ocurría eso, simultáneamente Betty llama en el kiosco hasta la policía y dice, nos están asaltando, pero pasa algo.
casi, te diría, providencial. No quiero decir milagroso, porque milagroso hubiera sido una aparición que evitara el baño de sangre, la pérdida de vidas que había habido. ¿Aparece la policía? Aparece la policía, dos policías con un ciclomotor. ¿De casualidad? De casualidad pasaban por ahí, estaban patrullando, qué sé yo, lo que sea, y ella les dice y van para la casa. Están robando, grita. Imagínense. Están robando, claro. La moto de los policías se encuentra una mujer semidesnuda agitando los brazos y diciendo, están robando en la casa, vengan conmigo. Exactamente. Y mientras, Marcelina en su habitación luchando por su vida. Luchando por su vida. Cuando entran los policías, Dell'Ebre Uñate se mete de vuelta en la habitación de Carlos Curi. Previamente, 20 puñaladas le había dado a Marcelina. Le había dado 20 puñaladas a Marcelina. Y la deja creyendo a la muerta. Ese es el tema. Ese es el tema. Él la cree muerta a la mujer, 54 años, Marcelina. Se va a la habitación de Carlos, que ya estaba muerto. Y se encierra ahí. Llegan los canas, suben, encuentran a Marcelina, qué sé yo. Bueno, de hecho, encuentran antes a Carolina. Carolina había sido estrangulada, vos dijiste, en la galería. Estaba en la galería. Ahí en la galería, estaba ahí en la galería. ¿Qué lo parió? Los policías van a la habitación del dueño de casa. Y se encuentran con una puerta cerrada. Sí, claro. Porque se había encerrado allí Pichi, Dell'Ebre Uñate, que tenía... Sí, ahí está. No solo el cuchillo, no solo había llevado la cuerda, sino, recuerdan ustedes, había llevado un revólver de su abuelo. Tenía el revólver calibre 22. Y les dijo que se iba a matar. Les gritaba a los policías que le decían salí, que ya pasó, ya terminó, salí, que esto, que lo otro, trataban de compensarlo, y de que se iba a matar, me voy a pegar un tiro, que esto, que lo otro, ¡pah! Se escucha un disparo. Se escucha un disparo, los canas tiran la puerta abajo, entran. Y hay un segundo disparo ahí, Richard. Hay un segundo disparo. Primer tiro, segundo tiro, mientras están entrando los policías. Sí. Que algunos decían, él gritaba, me voy a matar. Y otros de los policías decían, no, él gritaba, mátenme. Era muy confusa la situación. Era confusa la situación. Muy confusa la situación, porque la policía no sabía exactamente qué se estaba enfrentando. Si adentro de la habitación estaban los chorros o si había otra víctima. Sí, no podían entrar. Ellos fueron con la idea de que había un asalto. Mátenme, me voy a matar. Entran, 2 tiros. Lo encuentran a Dell'Ebre Uñate baleado. 2 disparos en la cabeza. Sí. Uno cerca de un ojo. Cerca de un ojo que me parece que le sale por el arco superciliar. Y le hace perder la visión del ojo izquierdo. Todos al hospital, Richard. Sí, pero mientras iban al hospital, y en el hospital mismo, había una cosa que termina por cerrar judicialmente toda esta historia. Más allá de del amor de Carolina, si alguna vez lo tuvo con Dell'Ebre Uñate, y de lo que este tipo hizo porque se le cayó el proyecto de vida. Marcelina Vizgarra estaba viva, claro, y hablaba con 20 puñaladas y dijo, fue Pichi. Ella logró hablar, logró señalar al asesino y 40 días después termina muriendo. Sí, no lo logró. Con lo cual se termina convirtiendo esto en un triple asesinato. Exactamente. Ella llegó a decir, el novio de mi hija nos acuchilló mientras estábamos durmiendo. 3 víctimas, va a juicio este hombre que primero se niega a declarar, Pichi, luego en el juicio va a declarar, va a decir, Carolina me amaba, nunca pensé, ni me dijo que tenía intenciones de cortar nuestra relación. Ahí lo están viendo cuando lo trasladaban. Incluso hicimos un viaje a Tucumán para comprar alianzas de matrimonio, nos íbamos a casar, estaba todo bien. No lo podía desmentir nadie porque estábamos hartos. La defensa dice, lo podrán acusar del crimen de Carlos, lo podrán acusar del crimen de Carolina, pero Marcelina por hoy murió de mala praxis, porque estuvo 40 días internada. No le llevaron el apunte, le dieron perpetua a este hombre. Sí. Por los 3 asesinatos, y lo que iba a pasar, sigue preso en este momento, pero en marzo del año pasado, como dato para ir cerrando, pide las salidas transitorias. Le hace una pericia a Richard, a este hombre, a Pichi, donde dice que tiene rasgos narcisistas muy marcados, características pasivo-agresivo, ambigüedad en las emociones, escasa capacidad empática, esto seguramente sea común a muchos asesinos. Pero quiero destacar esta línea. Los peritos le dicen al juez, mire,
que tiene ausencia de culpa y arrepentimiento. 2022. Ya habían pasado 15 años del triple crimen. Olvídate. Carencia absoluta de autocrítica y de autorregulación. Tiene un aumento del riesgo criminológico. El juez con esto le dijo, salidas transitorias no. No. Pero lo va a seguir intentando. Sí, no, por supuesto, tiene el derecho de pedirlo cuantas veces sea legalmente corresponda. Pero bueno, ese informe me parece que es decisivo. Vamos a ver qué dibujó Miguel. Dale, vamos a ver a Mike. Vamos a ver a Mike. Y a ver cómo Nos arreglamos acá. Ahí está. nos muestra lo que no pudimos ver, como suele hacer el gran Miguel Paradiso. Crimen Ah, tremendo. claro, de Curi. Ahí está. Bueno, muy bien. Muy bien, tenemos Acá lo tenemos en la habitación. al asesino, el dueño de casa en pijama, Sí, señor. Claro. Carolina muerta en el piso, la esposa de Carlos. Una representación de lo que En la de la historia situación. que acabamos de contar. Muy bueno, Miguel, como Muy bueno. siempre, Sí. gran dibujo. Miguel Paradiso Arte en Instagram para ver todas las ilustraciones de Miguel, de este caso y de otros Grande, casos para Miguelito. Cámara de Crimen. Gracias, Muy, Ricardo. muy bueno, muy bueno. Muy bueno bueno. como siempre. Gracias. Bueno, ¿hacemos una pausa? Y nos tenemos que ir a un corte. Dale, corte. Bien, llegamos al final, amigos, de Cámara del Crimen, de esta edición de Cámara del Crimen. No hay más tiempo. No tenemos ni un segundo. Pero así sí que, para agradecer. para agradecer a la gente de Amurabi, por supuesto, a la familia de Palma y a Agustino que nos viste. Vamos con el saludo. Dale. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.